Buenas tardes a todos, queridos amigos, antiguos alumnos y simpatizantes. Empezamos este 2023 con las conferencias de la asociación dedicándosela a uno de nuestros símbolos más queridos en la escuela, más queridos o más odiados, según el momento, pero que en cualquier caso nos ha acompañado a todos. En mis tiempos uno se reunía en la máquina para juntarse antes de ir a los exámenes de cálculo, álgebra, campos y ondas, mecánica, etc. Bien, la conferencia de hoy es sobre la historia de la máquina, la que hemos podido descubrir después de mucho trabajo con la enorme pasión y el enorme esfuerzo de dos profesores que van a hacer la presentación principal, nuestra querida Milagrosa González, para todos Popi, y José Manuel Burón, para todos José Manuel Burón. Antes vamos a hacer una pequeña puesta en contexto sobre la pequeña historia del tiempo en el que llega a la escuela. Me refiero que llega la escuela y lo que ocurre antes de que la máquina llegue a la escuela. No la gran historia, no la de que se enseña en los libros de texto, etcétera, la pequeña que tenemos a nuestro alrededor todos los días, a lo mejor de una manera más inadvertida. Entonces, estamos hablando del siglo XIX, que es un tiempo, al principio del siglo XIX, muy diferente al que tenemos hoy. Muy diferente. Probablemente, si viniésemos a este mismo lugar en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, ni siquiera sabríamos que estábamos en Madrid. A lo mejor veríamos algunas casillas a lo lejos, con suerte. Entonces, vamos a ver un poco cómo se gesta todo esto de estar la carrera de ingeniero industrial, este edificio y la máquina, aquí donde estamos ahora. Esto es un mapa de Madrid aproximadamente en 1847. Y podemos ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, lo que hoy llamamos Paseo de la Castellana acababa pues casi aquí, en lo que era Paseo del Prado, Paseo de Recoletos. El Paseo del Prado entonces socialmente tenía una importancia muy grande en Madrid, era donde se paseaba, pero no de cualquier manera, muchas veces con intención de tener pareja y pasarlo bien. Entonces se iba allí pues con las cosas de la época, en calesas, había miradas, había cartas, cosas, abanicos, en fin, todas esas cosas. Aguadores, vendedores de diferentes tipos de frutos secos, cosas de esas, que nadie compraba porque no había dinero. Estábamos en un país muy pobre, en un imperio en gran decadencia desde hacía muchos años, lenta, pero muy decadente. La ciudad terminaba aquí, que eso es la actual calle Génova, Sagasta y Alberto Aguilera. Ahí se terminaba la ciudad. Y hasta ahí llegaba, pero no con una población densa de casas ni nada. Ahí había granjas y casuchas, algunos edificios de otro tipo. Hoy en día, si nos vamos por la zona de Malasaña, por ejemplo, se conservan todavía muchas casas de esta época. Y se puede ver porque en los portales hay 1835, 1831, hay que ir fijándose, pero se puede ver cómo hay una homogeneidad en el trazado de las calles que viene mucho de un periodo muy anterior, y también en la arquitectura se puede ir viendo el carácter que tenía la ciudad entonces. Otra cosa que nos hubiera llamado la atención un montón es que a principios del siglo XIX muchos espacios que hoy tenemos como plazas no existían. Eran conventos, muchos de ellos. Y hubo una política generalizada de tirar abajo conventos y abrirlos para plazas. Hubo también, aproximadamente en los años 30 del siglo XIX, las famosas desamortizaciones, la más grande, la más importante, la de Mendizábal, que va a tener cierta importancia y cierto nexo con nuestra carrera y nuestra escuela. Bien, entonces esto era Madrid al principio del siglo XIX. Más o menos la línea del tiempo del siglo XIX de la historia no escrita la tenemos aquí. La historia oficial está en la línea gris esta, que es la sucesión de reyes que tuvimos en aquel tiempo, de los cuales algunos mejor no hablar. Ya hemos hablado en el colegio suficiente. Si algo tuvo de bueno Fernando VII, lo vamos a ver en breve, es que de su periodo salieron unas políticas que, en cierto modo, son responsables del nacimiento de nuestra carrera. Eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a repasar algunas cosas que hoy damos porque han estado siempre ahí y que no estaban al principio del XIX. Por ejemplo, la Real Academia de Ciencias.
Esa se creó poquitos años antes de crearse nuestra carrera. Que primero fue Real Academia de Ciencias, si no recuerdo mal, de Ciencias Exactas y Físicas, y después, unos años más tarde, se unió las naturales, que venían por separado. Entonces, Real Academia de Ciencias Físicas y Naturales, que es lo que tenemos hoy. Tenemos también la creación de la Universidad Complutense, que nació por el traslado de la Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares es Complutum, y nosotros, sin embargo, nuestra Universidad Complutense es la Universidad Complutense. ¿Por qué no es la Universidad de Alcalá? Bueno, pues viene de aquí, ¿vale? De este periodo en el que se trasladó la Universidad de Alcalá aquí, y nos quedamos en Madrid con el nombre. Y la sede se instaló en la calle Noviciado, en un antiguo colegio de jesuitas que todavía existe y es el paraninfo de la Universidad Complutense, maravilloso, que conserva algunos salones históricos preciosos. En este tiempo empiezan, digamos, en Europa, especialmente en Inglaterra y en Escocia, han explotado ya algunos de los artefactos característicos de la revolución industrial y están a tope. Nosotros vamos un poquito por detrás. Y de hecho hay una conciencia, el ambiente ilustrado en España, como casi siempre, las ideas avanzadas son escasas, hay poca gente participando, poca masa crítica de personas que contribuyan a ello, pero esas personas están a la última y tienen unas ideas avanzadísimas. Y eso había ocurrido durante la Ilustración en España. Entonces hay una idea de que el país necesita industrializarse. Y eso es una idea que viene desde finales del siglo XVIII. El personaje característico de esa época es Agustín de Betancourt, que podríamos decir que es el padre de los ingenieros modernos, ¿vale? Nace a mediados del siglo XVIII y su legado más importante, más directo con nosotros, es la fundación de la escuela, de lo que hoy es la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, ¿vale? Que es nuestra antecesora, aquí la de la Politécnica, en 1804. Entonces, ¿en qué se diferencia esta escuela? ¿Por qué se le considera el padre de la ingeniería moderna en España? Pues porque esta escuela tiene un método pedagógico completamente diferente a lo que se hacía antes, al método con el que estudió el propio Betancourt. Betancourt era canario y vino a Madrid a estudiar ingeniería, que entonces no se llamaba así, eran una especie de asignaturas dispersas que uno iba estudiando durante muchísimo tiempo, era mucho más largo de lo que son los estudios de hoy, y se estudiaban en el Real Instituto de San Isidro, que también se puede visitar en la calle Toledo, un antiguo colegio de jesuitas. Entonces él estudió allí, fue a Francia y aprendió los métodos que se habían derivado después con Napoleón para producir ingenieros a gran escala. Fijémonos que se trata de producir ingenieros, no producir ingenieros, esos ya se producían y los ingenieros españoles eran muy buenos. Se trataba de producirlos en masa suficiente para industrializar el país. O sea, ahí estaba latente la idea de industrializar el país. Entonces, en 1804 se funda por Agustín de Betancourt la actual Escuela de Caminos, Canales y Puertos. Luego Betancourt tiene que abandonar el país, pues, por diferencias políticas, se va a Francia y al cabo de unos años tiene que abandonar Francia también y acaba sus días tristemente en Rusia después de dejar una labor magnífica que hoy se puede contemplar todavía en San Petersburgo. Muchos de los edificios que hay antiguos en San Petersburgo son obra de Agustín de Betancourt, ingeniero español. La relación de Betancourt con la charla de hoy es doble, no solo por esto, sino porque además, aproximadamente en 1789, si no recuerdo mal, Agustín de Betancourt hizo un viaje al taller de James Watt en Gran Bretaña. James Watt es básicamente el responsable de que las máquinas ganasen eficiencia, multiplicasen su eficiencia en una cantidad suficiente como para que la revolución industrial realmente llegase a estallar. Entonces, entre otros, Leonardo Torres Quevedo, que ha hecho multitud de inventos y que tuvo una carrera muy prolífica en muy distintas áreas de la ingeniería. Antes de sus obras más conocidas, que he resaltado ahí, un Zeppelin, que fue invento suyo y que corregía algunos de los problemas que tenían los Zeppelines extranjeros. Su patente llegó a ser, me parece, si no recuerdo mal, llegó a ser comprada y fabricada en Alemania.
Además de eso, había hecho máquinas de calcular mecánicas e incluso una máquina que jugaba al ajedrez. Una partida, digamos, reducida, con piezas reducidas de ajedrez, pero todo eso por medios mecánicos antes de acabar el siglo XIX. Leonardo Torres Quevedo. Hoy en día se puede contemplar alguna de sus obras en las cataratas del Niágara. Hay un teleférico que va de lado a lado, un transbordador que va de lado a lado colgado de unos cables, y eso es obra de Leonardo Torres Quevedo. Un poquito posterior, por eso no lo he sacado aquí, porque es posterior a este periodo. Bien, veamos ahora este edificio que casi todos conoceremos. Es el Teatro Calderón, en la plaza de Jacinto Benavente. La calle que atraviesa aquí, paralela al plano de la pantalla, esa calle es la calle Atocha. Y la calle que entra, esta calle de aquí, es la calle Doctor Cortezo. Bueno, es un sitio de variedades, no parece muy ligado a estas... Bueno, a veces sí parece ligado a la escuela, pero... Manteniendo la seriedad parece que no lo fuera, pero en este sitio, en esta localización, estuvo la primera sede del Real Instituto Industrial, que fue nuestra primera sede. Lo que pasa es que no era un teatro de variedades, era un convento desamortizado en la desamortización de Mendizábal. Y ese convento ocupaba el solar del actual teatro, la calle Doctor Cortezo entera, eso no había calle ahí, esa se hizo en 1897, y las casas de este lado, las casas aledañas. Entonces, ¿qué se conserva de aquello? Se llamaba el Convento de la Trinidad. ¿Qué se conserva? Pues solamente, también algunos habremos ido al cine, a estos cines, en la calle Doctor Cortezo, se conserva solamente... Se conserva solamente este trozo de aquí, que es la Capilla de la Trinidad, que era la capilla del convento. Ahí, en algún punto, estuvo nuestra escuela. Esto era el plan de ensanche de Madrid, en esa mentalidad de que había que industrializarse, habría que ponerse al día, se quería crecer y además se valoraba muchísimo la razón, pues este es el plan Castro. Coincide más o menos en el tiempo con el plan Cerdá de Barcelona. Este se realizó en parte, el plan Cerdá se realizó en más medida, pero bueno, aún así es reconocible. Podemos fijarnos, por ejemplo, en que la retícula alrededor de la calle Río Rosas, por donde está la Escuela de Minas, todo, entre eso y el Madrid antiguo anterior, pues la retícula es perfectamente, o casi perfectamente, con algunas salvedades, regular, siguiendo una retícula perfecta. Eso viene del ensanche. El barrio de Salamanca viene del ensanche. La prolongación del Paseo de la Castellana viene de este plan de aquí. Y también observamos que el Paseo de la Castellana no seguía hasta el infinito como hasta ahora, sino que tenía un final previsto por ahí arriba. Bueno, este era el plan. No se realizó exactamente así. Y podemos ver aquí un plano... La calidad es un poco mala, no lo he conseguido mejor, pero podemos ver un plano interesantísimo de aproximadamente 1888. Entonces aquí ya vemos algunas cosas muy interesantes. Vemos parcialmente realizada, desde luego el plan de prolongación del Paseo de la Castellana. La Castellana se llama Paseo de la Castellana porque había una fuente que se llamaba la Fuente de la Castellana, más allá de Recoletos, y vemos cómo la retícula de Madrid se ha expandido más o menos según el plan previsto en el ensanche Castro, ¿vale? También vemos que hay cosas que no se han previsto y están ahí. Por ejemplo, ha aparecido este edificio, ¿vale? Ese edificio es donde estamos hoy. Eso no estaba en el plan anterior, ¿vale? Y al pie de este edificio, así un poco más al norte y hacia el oeste, está esa inmensa elipse de ahí, que es un hipódromo. Ese hipódromo se construyó aproximadamente en 1870, no me acuerdo la fecha exacta, en los 70 del siglo XIX, para conmemorar la boda de Alfonso XII con María de las Mercedes. Y cubría lo que hoy son los nuevos ministerios y el Paseo de la Castellana. La gente se piensa que el Paseo de la Castellana pasaba por el lado. No, cubría el Paseo de la Castellana. De hecho, uno de los motivos de desmantelar el hipódromo fue prolongar el Paseo de la Castellana. Entonces, Madrid va creciendo. Esto es 1800, no sé si 88 u 86, uno de los dos. Bien. Entonces, eso era más o menos Madrid,
Madrid en la gestación de nuestra carrera, de nuestra escuela y de la máquina. Vamos a ver qué pasaba y de dónde viene pues nuestra escuela, por ejemplo, este edificio. ¿Vale? En el siglo XIX no solo una revolución en España partíamos de la nada y, por supuesto, eso quiere decir que los progresos se notaban muchísimo. Pero en el mundo era una revolución, especialmente en Europa, era una revolución igualmente intensa. Entonces, en 1836 hay un jardinero que hay que entenderlo en los términos del siglo XVIII. Entonces los jardineros eran expertos en matemáticas, en jardinería, en física, en botánica y en anatomía. Eran personajes casi renacentistas, porque era la mentalidad ilustrada del XVIII. Pues este jardinero, que se llamaba Joseph Paxton, tuvo la idea de hacer un invernadero en Chatsworth, que es el que aparece en la imagen superior izquierda. Entonces, ese invernadero era una estructura muy ligera, hecha de hierro, de acero, ¿vale? Y tapada o panelada con cristal. Además de la tremenda luminosidad que dejaba de pasar y la enorme luz de los espacios que permitía construir sin pilares sujetando, son arcos. Concretamente ese edificio, ignoro cómo era interiormente, pero este tipo de arquitectura que él inventó permitía cubrir grandes luces como esto, sin pilares intermedios. Claro, eso era interesantísimo. Además, permitía hacer decoraciones en los edificios. Era una arquitectura que no era solo funcional. En aquel momento una cosa solo funcional no hubiera triunfado. La arquitectura, la ingeniería y el arte iban ligadas a la estética. Y podemos verlo, ahora lo comentaremos más, en muchos edificios, en muchos ejemplos de este año, de este siglo. Entonces, dio con ese tipo de arquitectura que vino a llamarse arquitectura de hierro y cristal. Es una de las arquitecturas típicas de la Revolución Industrial. Eso fue una revolución. Y cristalizó en el Crystal Palace, valga la redundancia, de Londres para la Exposición Universal de 1851. Ese edificio medía 500 metros de largo. Y se construyó en Hyde Park. Luego, unos años más tarde, se desplazó a otra ubicación y unos años más tarde se incendió y no queda nada de él. Pero el original se construyó en Hyde Park, medía 500 metros de largo y constructivamente fue una revolución no solo por ser una arquitectura de hierro y cristal, sino por ser el primer edificio construido modularmente en el sitio. Se traían los módulos ya hechos, eran todo, como vemos, es una composición de cuadrados, todos con la misma forma, menos unas partes destacadas, y entonces se montaba ahí como si fuera un mecano, una retícula, y luego se ponían paneles de cristal. Solamente había paneles de cristal y madera. Esto para el tiempo era una cosa inaudita, insólito. Este edificio ya es la revolución definitiva, esto se exporta a toda Europa y todos los arquitectos e ingenieros de Europa empiezan a construir en este estilo. Nosotros, en España, hacemos lo mismo, empezamos con este tipo de arquitectura. Tanto en Francia como en España había cierta prevención a dejar el hierro visto, eso no gustaba demasiado y entonces se disfrazaba un poco con fachadas de materiales clásicos como el ladrillo, la piedra, etc. Entonces aquí tenemos un ejemplo de uno de los grandes arquitectos del siglo XIX español, Ricardo Velázquez Bosco, que es el Palacio de Velázquez en el Retiro. Se llama Palacio de Velázquez por el arquitecto Velázquez, no por el pintor Velázquez. ¿Vale? Pues este es el Palacio de Velázquez en el Retiro, que se construyó para una exposición sobre Filipinas que hubo. Este edificio es de 1883 y vemos que el exterior es de materiales clásicos y el interior está tapado, con los paneles están pintados de blanco, pero eso en su día hubiera sido completamente transparente, de cristal, y es una estructura de hierro. Esto es una estructura de hierro y cristal que diseñó otra de las grandes figuras de la ingeniería y la arquitectura española del XIX, que se llama Alberto del Palacio. Entonces vamos a seguir un poco con este personaje, ya que es un personaje revolucionario en muchos sentidos. Aquí tenemos tal vez su obra más popular, el puente colgante de Portugalete, que fue la solución que se le ocurrió para que los barcos pudieran pasar por la ría y la gente también. Eso unía Portugalete con las arenas y permitía pasar carromatos y personas de un lado a otro de la ría, que hasta ese momento era un verdadero problema. Casi había que retroceder hasta Bilbao y luego volver por la otra orilla para poder ir enfrente. Entonces este hombre lo vio claro, pues nada, se hace una estructura gigantesca
que permita el paso de las velas por debajo y se pone un transbordador que vaya de lado a lado. Esto se puede visitar, es magnífico verlo, se puede pasar por la pasarela de arriba andando, se puede pasar en la barcaza también y se va colgando de un lado a otro. Y aquí tenemos la obra de las obras, que es la estación de Atocha, donde podemos ver muchísimas cosas interesantes y algunas directamente relacionadas con la escuela. Tenemos, por ejemplo, que no sé si se ve, aquí pone Madrid, Zaragoza, Alicante. Esta era la estación principal de la compañía, cuyo director era Cipriano Montesinos, padre fundador de la escuela. Además podemos ver, es una obra de Alberto del Palacio, podemos ver que es arquitectura de hierro y cristal con las típicas características de los materiales tradicionales en el exterior. Y una luz que casi son 50 metros de lado a lado, que es prodigiosa para ese método constructivo. Hay que decir que ya en aquel momento en París se había inventado otra manera de construir que permitía hacer luces sin apoyos mucho más grandes. La galería de las máquinas, que luego se destruyó y ya no se puede ver, pues tenía, no sé si el doble de luz que esta, pero estaba un sistema constructivo completamente diferente. Llevaba unas rótulas en los apoyos, ¿vale? Y mientras que este es rígido, empieza rígido, está empotrado, en los pilares están empotrados. Bueno, entonces vamos a ver cómo al final escuela, palacio y máquina se acaban encontrando. Aquí tenemos dos líneas del tiempo sobrepuestas. Una es la anterior, un poco resumida, sin fotografías, etcétera, y la verde superior es la línea del tiempo de la máquina, en la cual no voy a entrar en demasiado detalle porque lo van a hacer nuestros ponentes principales. Podemos ver, sin embargo, en verde un poquito destacado el periodo en el cual parece ser que la máquina estuvo funcionando. Los matices a esto lo tendremos ahora en unos instantes. Y podemos ver también que más o menos prácticamente coincide el periodo de interrupción de la Escuela de Madrid, que es donde acaba este azul claro. Desde aquí hasta aquí la Escuela de Madrid no tuvo financiación y no existió, solamente estaba la escuela en Barcelona. Pues más o menos ese mismo periodo es el que coincide con el periodo de funcionamiento de la máquina. Entonces, nuestro edificio, el edificio donde nos encontramos, se construyó en 1880, en varios años, pero se inauguró en 1887 como Real Palacio de Artes e Industrias. Es un palacio de exposiciones, es el IFEMA del momento. Entonces, hoy si se sabe lo que se está buscando, se puede reconocer. Tendríamos que imaginarnos este salón sin las paredes, tendríamos que imaginarnos las galerías que van de norte a sur sin los despachos añadidos y veríamos unos gigantescos ventanales por los cuales entra una cantidad enorme de luz y el techo, que no se puede ver hoy en día, serían paneles de cristal también que dejarían entrar todavía más luz. Sin embargo, antes de llegar a este edificio, nuestra escuela pues estuvo en el monasterio, en el convento de la Trinidad, desamortizado, y luego pasó a la calle Fuencarral, que se quedaba pequeña, a un edificio ya desaparecido, y como se quedaba pequeño, los laboratorios los trasladaron a este otro edificio que no sé si alguien reconoce. Este edificio lo tenemos en la acera de enfrente, siguiendo por allí. Hoy en día es del Ejército, en su día era el Colegio de Sordomudos y Ciegos. Y entonces ahí tuvimos los laboratorios de la escuela durante los años previos, hasta principios del siglo XX, los primeros 10 años aproximadamente del siglo XX, ahí estuvieron los laboratorios de la escuela. Es en 1907 cuando este edificio ya queda como definitivamente propiedad de la escuela y aquí lo tenemos. Aquí falta el aulario, sede de torturas para muchos, ¿vale? Sin embargo, era más bonito. Y aquí tenemos unas fotografías interesantes de la revista que se llama La Ilustración Española y Americana, en su número del día 22 de mayo de 1887, que es el día después de la inauguración de la primera exposición, la Exposición Nacional de Bellas Artes, en este edificio. Entonces, podemos ver cosas que hoy en día no podemos ver. Algunos nos hemos dado cuenta de que están ahí, muchos hemos hecho la carrera aquí sin saberlo. Debajo
de los rectángulos de mármol que están en la sala de la máquina, se conservan estas columnas de fundición esbeltísimas, maravillosas, altísimas, delgadísimas, que parecen sujetar, ahí extenderse hasta el infinito. Imaginémonos la impresión de las personas que entraban en aquel momento, en el siglo XIX, en unos espacios diáfanos tan enormes como estos. Tenía que ser impresionante. Y ahí lo que podemos ver en esta otra fotografía es una de las 4 alas que van en sentido norte-sur. Tenemos 2 en esa parte, al norte, una es del museo, otra es nuestra, y en la parte sur igual, solo que alternas. Hay 2 alas que van en dirección sur, ¿vale? Bueno, pues el techo de estas alas es esta estructura, y esto sí se conserva y se puede ver. Lo que pasa es que se puede ver solamente cuando hacen mantenimiento. Y alguno que se fija cuando una trampillita abierta puede ver los tirantes originales del siglo XIX de fundición, o de hierro, perdón, de acero. Bueno, hay muchísimas más curiosidades, no solo sobre el edificio y la historia del edificio y de la escuela, sino también sobre los personajes que la habitamos. En una página de la escuela que se llama Patrimonio, ¿vale? Y hay algunas obras que es muy interesante consultar. Yo quería leer, antes de dar paso a nuestros ponentes, quería leer lo que ponía en la revista del 22 de mayo de 1887, La Ilustración española y americana, que es largo, no lo voy a leer todo, pero dice: el local en que la exposición se efectúa es hermoso y amplio, de excelentes luces y el mejor que hasta ahora hayan tenido en Madrid los cuadros y obras de arte que empezaron a exponerse en las obscuras habitaciones de la Escuela de San Fernando, luego en el Pabellón del Retiro, que es el Palacio de Velázquez que hemos visto, que ocupa ya la exposición filipina, y finalmente en el desahogado local donde ahora queda instalada y que se destina a la... Perdón, que es que la calidad no es muy buena, la provincial madrileña, por de pronto, y cuando se haya concluida, a una exposición industrial de más consideración. Aquí se hicieron exposiciones industriales también, en los primeros tiempos. Quería detenerme también en un trozo que viene después, porque se describe el edificio con bastante detalle, y es muy interesante saber qué hubo aquí antes de que esto fuera un salón de actos. Entonces tenemos que hacernos a la idea de que no estaban esas paredes, y que detrás de esos pilares, o dentro de esos pilares, hay unas columnas semejantes a las que hay en la sala de la máquina. Y tantas otras cosas que vamos a descubrir. Dice: el interior del edificio es muy diferente. Toda la techumbre está sostenida por columnas de hierro fundido y el cuerpo principal aparece formado por vasta crujía de 3 naves en dirección de levante a poniente. Levante a poniente. Y son 3 naves, si nos fijamos en la sala de la máquina, y nos ponemos en esta, que es la dirección principal del edificio, tenemos la nave principal, que es muy ancha, y luego entre las columnas de la sala de la máquina y la pared hay otras 2 naves, una a la izquierda y otra a la derecha. Entonces, por eso dice 3 naves. Y esa sigue a lo largo de todo el eje principal del edificio. Aquí, metido en la pared del fondo, allí hay unas columnas como las originales. Del vestíbulo de honor, en la entrada principal, actual donde están los conserjes, que da paso a 2 escaleras también de hierro, solamente se conserva una, se pasa al primer salón de exposiciones, la sala de la máquina, que comunica lateralmente con otros 2 salones de 66 metros de longitud por 16 de anchura. Las alas del edificio que van en dirección norte-sur, las 2 primeras, las que están al lado oeste. Y con la gran sala central, rectangular, que mide 400 metros cuadrados. En esta última sala, donde se efectuó el acto inaugural, se eleva una soberbia cúpula octogonal. O sea que este techo no existía. De hecho, algunos recordamos haber hecho recepciones en la parte superior de este techo, que es el hall de Artigas. Ponían mesas con canapés y se celebraban cosas allí, y el suelo temblaba. Temblaba porque es un añadido, no forma parte del edificio original. Entonces, eso se añadió, no sé en qué momento, pero se añadió, y era un espacio diáfano hasta la punta de la cúpula, hasta el templete de la cúpula. Imaginémonos lo que es eso, qué dimensiones. Bueno, pues eso estaba así originalmente.
Se eleva una soberbia cúpula octogonal que da carácter severo y grandioso al coronamiento exterior del edificio y cuya altura es de 42 metros. Está flanqueada por 2 patios que miden 1.200 metros de superficie a cada uno. Estos son los patios interiores que están alojados dentro del edificio. Y más allá, siempre siguiendo la dirección del eje principal del palacio, se levantan 3 arcadas que dan acceso al salón de fiestas. El laboratorio de motores. El mayor de todos, cuya área mide 1.400 metros cuadrados. Y esta revista se puede encontrar por internet, así que espero que en el afán de encontrarla no perdáis atención a lo que van a decir nuestros ponentes a continuación. José Manuel, Popi, muchas gracias. Adelante. Hola. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Como ya nos hemos visto muchos en el café y a otros os conozco ya, os voy a tutear, ¿vale? Voy a dar la charla y este señor, que es mi compañero, también. Como os ha dicho Ignacio, al que le agradezco enormemente que haya organizado esta conferencia, charla, y digo que le agradezco porque ha sido por él que la estamos haciendo, porque la verdad es que ha insistido. ¿Vale? Y al final pues lo ha conseguido, como veréis. Espero que os guste mucho. También le quiero dar las gracias a Gema, que no sé si está por aquí, está ahí haciendo fotos, que trabaja también en la Asociación de Antiguos Alumnos, que fue alumna mía, porque ha hecho un trabajo estupendo también. La charla, como os ha contado Ignacio, va a ir sobre la máquina. Él os ha contado un poco los alrededores. Nosotros os vamos a hablar de la máquina. La charla la vamos a dar entre el profesor Burón y servidora. Para mí es un honor que el señor Burón haya querido hacer este proyecto conmigo, que lo lleváramos juntos, porque él fue profesor mío de motores en la escuela cuando estudiaba ingeniería, en sexto de carrera, y uno de los mejores profesores que he tenido. Entonces, con lo cual, para mí es un verdadero honor que él haya contado conmigo, en realidad. El proyecto surgió de la siguiente manera. Vosotros imaginaos, ¿vale? Nosotros somos profesores de la escuela, él es profesor en motores térmicos, yo soy profesor en la unidad docente de siderurgia de materiales. Pues somos amigos, hacemos infinidad de reuniones en plan, pues nos vamos a comer, vamos a hablar, infinitas, ¿vale? Infinitas reuniones de infinitas horas, ¿no? Y en una de ellas hablamos pues de todo, como podéis imaginar, salen otros proyectos, y en una de ellas me dice, oye, ¿no te parecería que sería muy interesante esta máquina que la conocemos? A ver, yo llevo 30 años dando clase en la escuela, pero previamente estuve 8 estudiando. Sí, 8. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno pues a su ritmo, ¿no? 8 años. Bien, significa que llevo aquí toda la vida, ¿vale? Y toda la vida pues hemos entrado por la puerta principal y estaba la máquina, ¿vale? Y toda la vida, pues, ¡oh, qué bonita máquina! ¡Ah, qué bonita máquina! Hay que ver qué cariño tengo a la máquina. Bien, y un día me dice, oye, ¿y no estaría bien que nosotros supiéramos cómo funciona esta máquina? ¿De dónde ha venido esta máquina? ¿Qué hace esta máquina? Es una máquina de vapor, eso sí lo sabíamos, pero... Bueno, pues la verdad es que sí. Él es profesor de motores térmicos, servidora de siderurgia, ¿vale? De la cátedra de siderurgia. La pareja perfecta para estudiar la máquina. Está hecha de hierro, a ver, de aleación de hierro, todos nos entendemos, ¿vale? Y es un motor, este señor, ¿vale? Con lo cual, pues la idea parecía muy buena. Y dije, bueno, esto tiene que estar tirado, ¿vale? La máquina tiene que ser muy fácil encontrar cómo funcionaba esto. ¿Qué queríamos? Cómo funcionaba mecánica y termodinámicamente. Esto tiene que ser muy fácil. Conseguimos unos planos, nos echamos unos dibujos, vemos cómo funciona, esto tiene que estar tirado, ¿vale? Pero necesitamos unos planos. Bueno, a ver, no puede ser muy difícil. ¿De qué partíamos? Pues primero de que teníamos la máquina, ¿no? Ahí puesta. Y después de una chapita
que estaba puesta a los pies de la máquina, en la que ponía varias cosas. Primero, que era de las primeras máquinas de vapor que se instalaron en España. Decía que estaba construida por Napier & Son en el año 1859. Decía que accionó hasta finales del siglo pasado las prensas que movían en la Casa de la Moneda, ¿vale? Y decía que fue donada e instalada en el vestíbulo de la escuela en 1910, donada, obviamente, por la Casa de la Moneda. Tenía que ser muy fácil, ¿vale?, conseguir unos planos. ¿Qué hacemos? Muy fácil, vamos a la biblioteca, preguntamos en dirección, nos dicen que nada, vamos a la biblioteca y preguntamos a la jefa del servicio de la biblioteca, que se me ha olvidado su nombre ahora mismo, Matilde, Matilde, y le decimos, mira Matilde, que queremos unos planos de esto. La pobre mueve cielo y tierra, revisa todo lo que hay en la biblioteca y nos dice, no hay nada. Algo tiene que haber. Se va a la Universidad Politécnica, a la biblioteca de la Politécnica, no hay nada. Bueno, no pasa nada. Esto estaba en la Casa de la Moneda, estará en la Casa de la Moneda. Bien, vamos a la Casa de la Moneda, escribimos en la Casa de la Moneda y en la Casa de la Moneda nos dicen que no tienen nada. Hombre, algún plano habrá, alguna. Nos mandaron 3 fotos de dónde estaba la máquina, pero ya no está, porque está aquí, ¿no?, del habitáculo donde estaba la máquina, y dice, ahí estaba la máquina. Sí, pero tendréis unos planos, tendréis información de su funcionamiento. No tenemos nada. Bueno, pues teníamos un pequeño problema, ¿vale? Teníamos que ir buscando de dónde podemos sacar información. A todo esto somos ingenieros, queremos planos. Queremos unos planos, y de los planos ya nosotros veremos cómo hacemos lo de cómo funciona mecánicamente y cómo funciona termodinámicamente lo del vapor. Pero necesitamos unos planos. Bueno, vamos a seguir buscando información, ya que en la escuela, que era el sitio lógico, porque ha terminado aquí, que hubiera unos planos, que somos ingenieros, que tendría que haber unos planos, pues no lo hay. Bien, vamos a ver, porque teníamos más datos, ¿vale? Vamos a buscar. Uy, va, aquí. Dice que la máquina fue construida, según la chapita esta que hemos visto al principio, en 1859, y que la construyó unos fabricantes que se llamaban Napier & Son, ¿vale? Bueno, ya está. Siguiente paso, escribir a Napier & Son, si es que existen, ¿vale?, todavía, a ver si ellos tienen unos planos. Bueno, Napier & Son evidentemente ya no existe, pero existe, dijimos, ¡ah, alegría! Existe la Napier Power Heritage Trust, o como se diga, ¿vale? Bien, que es una gente que se ha dedicado a guardar todo el legado de la empresa, que era una empresa muy importante, no solo por las máquinas de vapor, que era su mínimo trabajo, pero sobre todo porque hacían cosas para aviación, los primeros motores de aviación. Escribimos, evidentemente, a preguntar y dijimos, oye, mira, que es que en vuestra web tenéis puesta... adelante, vaya. Perdón. Tenéis puesta una foto de la máquina de la que estamos buscando información porque está en el hall de la escuela. Ya, sabemos que está en el hall de la escuela y sabemos por una chapa que hay puesta en la base de la máquina que la hemos fabricado nosotros. Sí, bueno, pero tendréis planos. No tenemos planos. Información, algo nos podríais dar. No tenemos nada. Todo lo que sabemos es que está allí y que trabajó en la Casa de la Moneda. Bueno, vale. Vamos a seguir buscando. Bien. A todo esto empezó hace 6 años. Nos pilló la pandemia por medio. Todos en casa, guardados. Nosotros ya con la vena puesta diciendo esto tenemos que encontrarlo, tenemos que encontrarlo, tenemos que encontrarlo. Mucho tiempo en casa sin poder salir. Internet es enorme, ¿vale? Nos ponemos a buscar, el señor Burón y yo, cada vez que encontrábamos la más mínima cosa, oye, que mira lo que he encontrado. Bien, fijaos las vueltas que dimos, que encontramos una revista, que es una revista de arte, ¿vale?, que se llama La Esfera, de 1914, concretamente del 16 de mayo de 1914. Y en esa revista encontramos, digamos, información que para nosotros era valiosísima, ¿vale? En esa revista escribe un artículo Donoso Cortés, en el que explica que la máquina que está en la escuela, ahora mismo, de la máquina de la que estamos hablando, llega aquí en una fecha concreta, explica no sé qué, pero sobre todo dice que está construida en 1832. Dijimos, hombre,
ya por lo menos sabemos que está construida en 1832, pero nos vamos al pie, a la base de la máquina, fundida, y vemos, ya no sé dónde, aquí, ¿vale?, que ahí abajo pone un numerito que puede parecer un 1832, como dice Donoso Cortés, y nosotros estábamos muy contentos y dijimos, anda, mira, es 1832. ¿Vale? Tenemos un pequeño problema. ¿Vale? Nosotros ya estábamos conforme hasta que hace relativamente poco un personal de esta escuela, que se llama Julio Martín, hablando con él por teléfono, me dice, oye, mira, Popi, es que no puede ser 1832. Tiene que ser 1852, porque en 1832 Son no estaba con Napier, o sea, Napier todavía no tenía a su hijo en la empresa, ¿vale? Hasta 1848 no existía Napier & Son. Existía Napier, ¿vale?, la empresa Napier, pero Napier & Son no, con lo cual lo de 1832, aunque lo diga Donoso Cortés, ¿vale?, pues no va a poder ser. ¿Vale? Con lo cual llegamos a la conclusión, después de todo esto, de que la máquina fue construida en 1852. Pequeño problema, la chapa tiene un error, ¿vale? Ponía 1859 y es 1852. Teniendo en cuenta que era nuestro punto de partida, la cosa se estaba empezando a complicar un poquito. Bien. Otra cosa que ponía en la chapa era que fue una de las primeras máquinas de vapor en España. Bien, vamos a ello. Os ha contado ya parte Ignacio, pero nosotros lo que vemos en nuestra máquina, así según la vemos, es que es una máquina de VAT de doble efecto, es de 6 columnas y balancín, con una doble excéntrica y válvula de corredera. Vamos a lo que vamos. Estoy dando estos datos porque según estos datos queremos saber si de esas máquinas fue la primera que hubo en España. Para eso tenemos que retroceder un poquito. Las máquinas de vapor en general, ¿vale?, partieron de una primera idea que era de Newcomen, la primera máquina que era la máquina de vapor de Newcomen. La patente de Newcomen es de 1712. ¿Vale? La siguiente patente es ya de VAT en 1769, que es la máquina de VAT de efecto simple. De efecto simple significa que en el pistón el vapor accede por uno de los lados nada más. Hasta 1784 VAT no hace su segunda patente, que es de doble efecto, en el que el vapor incide por debajo y por encima, ¿vale?, del pistón, haciendo el movimiento. ¿Vale? La que nosotros tenemos en la escuela es una máquina de doble efecto. ¿Va? Significa que en 1784 en Londres ya tenían máquinas de doble efecto, pero como dice Ignacio, que las tengan allí no significa que en España tuviéramos nada. En España estaba la cosa muy mala, ¿vale? Con lo cual no teníamos todavía máquinas, y aunque en 1784 había de doble efecto, en España en 1784 no teníamos, en lo que es industrialización, era prácticamente nula. Bien, vamos allá, me he olvidado al revés. Aquí. Vamos a ver la primera máquina de vapor que era de tipo Newcomen que apareció en España. En España tenemos ciertos problemitas con nuestra industrialización y nuestra idea de cómo hacer las cosas, ¿vale? Esto significa que vamos muy adelantados por una parte, pero siempre nos encontramos con el tope final. Y normalmente el tope final es el dinero, ¿vale? Esto significa que tenemos la idea de decir, qué buena idea, vamos a poner una máquina de vapor, ¿vale? Y la primera se propuso para el abastecimiento de agua de Toledo, ¿vale? Se encargó en Londres, se quiso traer para España, de hecho se trajo para España, y cuando ya la habíamos comprado y la habíamos traído para España, resulta que no había dinero para instalarla. Tened en cuenta que para traer una máquina aquí no era tan fácil como me traigo la máquina, la pongo y ya está. Las máquinas se vendían por piezas que se compraban a fabricantes distintos, se traían a España y tipo IKEA. Cada uno se la monta con ayuda de un ingeniero que te mandaban de Londres, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, traen las piezas, cuando ya están las piezas en España, llega el ingeniero y dice dónde hay que ponerlo. Dice, si todavía no tenemos hecha la fábrica, ni tenemos nada preparado, ni el sitio donde ponerla. El ingeniero aguanta un poquito aquí y acaba marchándose. Con lo cual, esa máquina no llega a instalarse. Está en España, se almacena, pero no llega a instalarse. Seguimos con las intentonas. El siguiente paso es el gran ingeniero que fue Jorge Juan, ¿vale? Unos le llaman ingeniero, otros le llaman espía, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el señor Jorge Juan
a lo que se dedicaba era que el Estado le mandaba a investigar a ver qué industrias había por otros sitios, ¿vale? Y que con lo que él aprendiera en otros lugares se lo trajera en España para poder hacer un poquito más industrializada las cosas en España. ¿Qué es lo primero que vio? Pues lo primero que vio es que en las minas de Londres usaban unas máquinas que llamaban que saca agua con fuego, la máquina que saca agua con fuego, y era una máquina de vapor. A él le pareció muy interesante para las minas de España y decidió comentárselo al Estado español. En el Estado español le dijeron que le parecía muy buena idea y él dijo, vale, mándanos unos planos, le dijeron, que nosotros ya pues, nos ponemos aquí a fabricarla. Jorge Juan, que vio aquello, dijo, es que con unos planos no vais a enterrar, porque es una máquina, por lo visto, palabras textuales, enredosa, ¿vale? Y les propuso hacer una maqueta. Dice, lo que vamos a hacer es hacer una maqueta, podemos hacer una maqueta para aprender cómo es y luego pues, hacer la escala para que funcione. Vino a España con su maqueta preparada y lo único que hicieron con la maqueta de Jorge Juan es que los guardamarinas de Cádiz aprendieran el funcionamiento de la máquina que saca agua con vapor, con fuego. Pero no se pudo construir. ¿Qué es lo que pasa? Que Jorge Juan le encargaron ocuparse de la parte naval del Ejército de España. Y a Jorge Juan le dijeron, te tienes que ocupar de la parte naval. Y por otro lado, en Cartagena, tenían el problema de que tenían que, para carenar los barcos, tenían que extraer el agua para dejarlos en seco y poder carenar los barcos. Para hacer eso había esclavos que tenían que estar dando vueltas a los carrilones para sacar el agua, ¿vale? Eso era un trabajo súper penoso, como os podéis imaginar, y había muchas revoluciones y había muchos problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el rato se acordaban de la máquina de Jorge Juan. Decían, Jorge Juan, hombre, y le decían, Jorge Juan, venga, y decía Jorge Juan, es que lo veo difícil, es que es muy complicado. Y decía, sí, pero es que fíjate que tenemos muchos problemas. Es que a la gente, en vez de mandarlas a galeras, cuando les juzgaban y les mandaban a la cárcel o a galeras, en vez de mandar a galeras, les mandaban aquí, les mandaban a sacar agua, ¿vale? Como pena, porque era lo peor a lo que te podían castigar, sacar agua, ¿no? Llegó un momento que cada vez que querían ponerlo a Jorge Juan decía, es que no lo veo, es que no lo veo porque esto no va a acabar funcionando. Pero llegó un momento que ya era inevitable, porque había que solucionar el problema de los esclavos y le dijeron, mira, Jorge Juan, te tienes que además encargar tú porque eres el único que sabes. Jorge Juan accedió al final porque le convencieron diciendo, venga, que vamos a hacer tu maqueta pero en grande. Y Jorge Juan dijo, venga, eso me ha gustado más, venga, vamos a hacerlo. Y vamos a instalarla, con la mala suerte que cuando ya lo tenía todo preparado para empezar a fabricarlas e instalarlas, enferma y muere. Y le sustituye don Julián Sánchez Bort, que fue verdaderamente quien instaló el 10 de noviembre de 1773 la primera máquina en funcionamiento de Newcomen en España. Esta fue la primera máquina de vapor en funcionamiento industrial en España. Pero claro, esta no es como la nuestra, porque es de Newcomen, no es de doble efecto. Bien, luego se instaló otra segunda, ahí tenéis un plano de la máquina de Newcomen, un dibujo, un croquis de la máquina de Newcomen de Jorge Juan. De fabricación española, esta no la trajeron de fuera, esta se la fabricaron aquí. Y fue Jorge Juan el que dijo quién tenía que hacer la pieza fundamental de toda máquina de vapor, que es el cilindro, que es lo que frenaba el que se pudieran fabricar, porque nadie era capaz de hacer el agujero del cilindro con las dimensiones adecuadas y con las tolerancias adecuadas. Era lo que frenaba la fabricación de estas máquinas. Y fue Jorge Juan quien dijo quién tenía que hacer ese cilindro y fue de fabricación española la primera máquina de Newcomen que trabajó en España. Bien, vámonos con el siguiente paso. ¿Y las de VAT de efecto simple? ¿Cuándo se pusieron en España? Bueno, pues fue el mismo Jorge Juan. Jorge Juan fue uno de los, no me sale la palabra, ¿de los? No, precursores, pero del Seminario de Nobles de Madrid, es decir, y uno de los profesores fue el que ideó, digamos, el Seminario de Nobles de Madrid, que era un sitio donde iban los hijos de los nobles a aprender ingeniería, ¿vale? Para hacer de ellos los que llevaran toda la parte industrial de España. ¿Vale? En ese seminario de nobles es donde él construye la primera máquina atmosférica de efecto simple diseñada y fabricada en España y por él.
¿vale? Es Sánchez Bort el que la tiene que poner en marcha porque, como digo, él la diseñó, pero no pudo ponerla en marcha porque enfermó, ¿vale? Con lo cual fue Sánchez Bort en 1774-1805 en los astilleros de Cartagena, en las minas de Amadera y en la Carraca y en Ferrol, en los astilleros, donde instaló esta primera máquina, ¿vale? Ahí tenemos unos planos del diseño que hizo Jorge Juan en el Seminario de Nobles de Madrid. De nuevo, de fabricación española. Ahí estamos, ¿eh? Bien. Esto no es fácil. En el resto de Europa las traían todas de Londres. No, nadie las fabricaban ellos. Bien, vámonos a las de BAT de doble efecto. Y aquí aparece el ingeniero del que ha hablado Ignacio, que es Agustín de Betancourt. Agustín de Betancourt fue un genio, ¿vale? Bueno, unos dicen de nuevo que fue un genio y otro un pirata. Ahí está la cosa, ¿vale? Porque, como bien ha contado Ignacio, hizo un poco lo mismo, se fue a ver las máquinas de BAT, yo quiero verlas, no te dejo, yo quiero verlas, que no te dejo, que te copias. Por lo visto, además de lo que dice él, que estaban tapadas, y él echó ahí un ojillo, se fue a una fábrica, a una harinera, allí en Londres, donde estaban fabricando con una máquina de doble efecto de BAT, y allí sí que vio la máquina, ¿vale? Y allí dijo, mira, no sé qué, no sé cuánto, y con todas esas ideas en la cabeza se vino en realidad hacia París, ¿vale? Y que es donde él daba clase, era profesor y donde daba clase. Y cuando llegó allí, fabricó su primera máquina de efecto simple, porque de momento no era de efecto doble. Fue después, con la información que tenían de Betancourt, en un par de libros que escribió él, como dijo él, y con unas mejoras, que se consiguió con el diseño que propuso Betancourt, crear una máquina de vapor de doble efecto para ahora vuelvo a eso que estamos ahí, ¿vale? Para un fabricante textil de Barcelona. Este fabricante fue don Jacinto Ramón, que junto con un catedrático de la Universidad de Barcelona, que era Sant Pons, con la información que tenían de la máquina de Betancourt, hicieron y fabricaron una máquina en España para trabajar. Dicen los libros en general y toda la información que encontré, esto le va a sonar raro a Ignacio porque en la otra charla dije otra cosa porque he encontrado información nueva, es lo que hay, ¿no? Yo sigo buscando, ¿eh? Bien, y en todos los libros dicen que la primera máquina de doble efecto que entró en España no fue esta que consiguieron poner en marcha en 1805, de la que no habla nadie, de este industrial catalán, sino una que trajeron, y ahora me voy para atrás, para una fábrica de harina del industrial Pascual Mensa y March. Esa es la que dicen todos los libros que fue la primera máquina de doble efecto en 1815. Sin embargo, encontré información, entre la última charla que dimos y esta, ¿vale? Encontré información en la que decían que en esa empresa catalana, en 1805, ya había una empresa que estaba trabajando con una máquina de doble efecto, de nuevo de fabricación española. Bueno, aún así, si nosotros nos damos cuenta, ahí está, de la cronología, vemos que nuestra máquina, que ya es nuestra, que es nuestra, llevamos tanto tiempo con ella que ya es nuestra máquina, ¿vale? Vamos, concretamente es mi máquina, ¿vale? Es mi máquina. Bien. Fue fabricada en 1852, ¿vale? Y la de Sant Pons en 1805, ¿vale? Lo de que fue una de las primeras máquinas en España, regulín, ¿vale? Nuestra chapa volvía a decir una mentira. Ni estaba fabricada en 1859, ni fue de las primeras máquinas que trabajaron en España de vapor. Bien, sabemos que la máquina estuvo trabajando inicialmente, antes de traerla aquí, en la Casa de la Moneda. Vamos a ver cómo la Casa de la Moneda llegó a traerse esta máquina, porque esta máquina sí que está fabricada en Londres por Napier & Son, ¿vale? Bien. Vamos a ver cómo surge esto. La Casa de la Moneda en España estaba muy por debajo en industrialización y en calidad de lo que había por Europa. Entonces, el jefe de máquinas de la Casa de la Moneda era don Santiago Malacuera. ¿Vale? Don Santiago Malacuera era muy amigo del ministro de Hacienda en aquel momento.
que era el señor Mon, Alejandro Mon. Y por lo visto, pues como las reuniones de este señor y mía, pues eran interminables y se pasaban la vida paseíto para acá, paseíto para allá, venga a charla, y Malacuera le decía al ministro de Hacienda que hay que poner la Casa de la Moneda, que hay que mejorar la Casa de la Moneda, mira que yo tengo idea, que vamos a mejorar la Casa de la Moneda, que en Europa hay una Casa de la Moneda fantástica, que la nuestra tenemos que... Y le calentaban, hasta que Mon un día le dijo, venga, vale, hazme unos planos, piensa lo que quieres hacer, entérate de qué es lo que hay en Europa, diseña, búscate un arquitecto que te diseñe un edificio y cuando lo tengas hecho, me lo traes. Y yo ya cuando vea, lo ponemos en marcha. ¿Sabes? Que Malacuera se va y se informa por toda Europa de qué hay en las casas de la moneda y elige lo mejor de lo mejor que ha visto en todas las casas de la moneda. No solo nuestra máquina de vapor, sino todas las prensas de acuñación, un montón de piezas que muchas de ellas las fabricaba también Napier & Son. Y se va, pues fijaos que estamos hablando de 1849-1850. ¿Vale? Consigue encontrar lo mejor de lo mejor. Encuentra esta máquina y dice, la quiero que esta sea porque es la mejor y quiero que venga a España. La encarga, la paga y se la hace traer a España para ponerla en el edificio que él había diseñado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en España tenemos un estado un poquito nervioso. Estamos ahí que no tenemos un duro. ¿Vale? Y el presidente del Consejo de Ministros, el señor Narváez, decide que quiere abandonar la casa donde vive, de la calle María Cristina, número 23, y que se va a un palacio. Claro, el Estado dice, a ver cómo hacemos nosotros para que la gente no se nos eche encima por este despilfarro. Y dicen, ya está. Le decimos a Malacuera que ponga toda la maquinaria que ha traído en la casa de María Cristina. Malacuera que vuelve a España y le dicen, ahí tienes tu edificio. Y dice, pero esto no es lo que yo he dicho, mis planos son estos, ¿qué es esto? Y ve el edificio y en las condiciones en las que está y dice, mira, como yo esta máquina la meta aquí y la ponga a funcionar, al primer pistonazo hace puñetas el edificio. Aquí no puedo poner la maquinaria que he comprado. Con lo cual lo que hacen es usarla de almacén. Y la casa de María Cristina lo que hace es almacenar todas las máquinas de Malacuera que dicen en los escritos que Malacuera iba todas las semanas a echarles aceititos y a hacerle cosas para que no se oxidara allí como si fuera su niña. ¿Vale? Bien. Tuvimos suerte, bueno, regulín, ¿vale? En 1854 sucede el pronunciamiento de julio de 1854, que era porque había mucho obrero pero no había trabajo. Y los obreros estaban, pues, enfadados. Enfadados con el gobierno porque no había trabajo y no tenían dinero para vivir. Y el gobierno decía, esto hay que solucionarlo y tenemos que buscar algo para conseguir que estos obreros se pongan a trabajar. Y dijeron, anda, el proyecto de Malacuera, ¿vale? Y en un Consejo de Ministros, cuyo único punto fue hacer lo que decía Malacuera, pusieron en marcha la obra del edificio de la Casa de Colón, donde estaba la Casa de la Moneda hasta hace relativamente poco, ¿vale? Claro, Malacuera, pues os podéis imaginar, la persona más feliz del mundo, ¿vale? Ya tenía sus máquinas y ya tenía su edificio. ¿Vale? ¿Cuándo se instala la máquina? Bueno, pues aquí hay versiones. Yo personalmente hay una versión en la que dicen que es 1856 y otra versión entre 1857 y 1859. Yo personalmente me quedo con la de Julio Torres. Julio Torres es un conservador del Museo de la Casa de la Moneda que nos ha ayudado muchísimo. De hecho, vino a vernos, a tomarse un café con nosotros. Y es un gustazo leerse sus artículos. Si os interesa la historia de la Casa de la Moneda, os recomiendo que busquéis los artículos que ha escrito porque es un gustazo leerle y nos ayudó mucho porque no tenía información sobre la máquina, pero sí sobre una visión general de lo que era la Casa de la Moneda y nos dijo dónde podíamos buscar, ¿vale? Con lo cual, pues nuestro agradecimiento al señor Torres. Es decir, las máquinas llegaron en 1852, estuvieron en la casa de María Cristina y hasta 1857-1859 no fueron instaladas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que claro, cuando vino la máquina, vino el ingeniero inglés que tenía que instalarla, ¿vale? Claro, se tira unos años las máquinas en María Cristina y el ingeniero se vuelve. Cuando ya tiene su edificio Malacuera, dice, venga, que venga otra vez el ingeniero.
Se traen a un ingeniero y cuando dicen, venga, vamos a ponerlo, de repente desaparece el ingeniero. Pero que desaparece. O sea, que nadie supo más sobre el ingeniero. Y Malacuera se encuentra con su edificio, con sus máquinas, y nadie que le sepa poner la máquina de vapor, que aquello no tiene que ser fácil, montar la máquina de vapor. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que Malacuera era un jefe de máquinas, por lo visto, muy buena gente, y entonces sus operarios le querían mucho. Y uno de sus operarios, que era un oficial de Lima, que no tenía estudios ninguno, ni de mecánica, ni de vapor, ni de nada, ¿vale? Le dijo, oye, mira, que si tú quieres yo me atrevo. Malacuera, jugándosela, le dijo que sí, ¿vale? Que se pusiera y que montara la máquina. Y el señor Francisco Baró, que es como se llama el oficial de Lima, se puso a montar la máquina y la montó, con tanto miedo de ponerla en marcha, tanto suyo como de Malacuera, que el día que iban a ponerla en marcha echó a todo el mundo del edificio y dice, irse para allá, que yo lo voy a poner en marcha. Si veis que no explota, pues entráis, ¿vale? Prácticamente así. La gente se fue, puso la maquinaria en marcha y desde fuera vieron cómo empezaba a salir humo, ¿vale?, de las chimeneas y aquello no explotaba. Es decir, un señor que no tenía estudios de ningún tipo, con instrucciones que había mandado los señores de Napier, fue capaz de poner la máquina en marcha, la máquina de vapor en marcha para la Casa de la Moneda, que no era la máquina de vapor, que era la máquina de vapor unido a todas las máquinas que tenían que funcionar con la máquina de vapor, ¿vale? Bien. Como curiosidad, que también lo ha dicho, bueno, estaba en su transparencia, no sé si lo has comentado, en 1869 se imprimió la primera peseta, ¿vale?, del sistema monetario de la peseta, y en esa época fue nuestra máquina la que imprimió la primera peseta española, ¿vale? Esto con mucho carrillo. Bien, la máquina queda fuera de uso desde el año 1891. Bien. Cosas curiosas de nuestra máquina. Bueno, pues nuestra máquina, ¿vale?, tiene una doble excéntrica, ¿vale?, tiene una válvula de corredera doble para el cilindro de vapor, ¿vale? Y estas dos cosas que van ligadas que van ligadas porque tiene una doble compuerta, con lo cual por eso tiene una doble excéntrica, porque cada excéntrica mueve una de las compuertas, es el rasgo diferencial de esta máquina. Es muy difícil encontrar una máquina de doble efecto, os podéis imaginar que hemos buscado, a ver si había otras, ¿no?, que tenga este sistema. Hemos encontrado una, ¿vale?, y encima tenemos la suerte de que la han restaurado y está en funcionamiento. Tenéis ahí una foto. Joder, qué pesadez. Está mal pensado, porque está al revés. Bueno, ¿vale? Tenéis ahí una foto de la que hemos encontrado. Escribimos al museo a ver si ellos tenían planos, porque todo esto nosotros seguíamos sin planos, ¿vale? Todo esto está muy bien, hemos descubierto mucha historia, está muy divertido, pero seguimos sin planos, ¿eh? Y la idea era buscar unos planos, que somos ingenieros. Lo de la historia ha estado bien, nos ha costado mucho porque no somos historiadores, pero nosotros queríamos unos planos. Con lo cual escribimos al museo y nos dijeron que no tenían planos y que si tenían planos era de parte de su máquina que ni siquiera es como la nuestra, que lo único que tiene como la nuestra es la válvula. Bueno, eso, toda esta parte mecánica, técnica, la vamos a explicar en otra charla que nos va a organizar nuestro querido Ignacio, ¿vale?, más adelante, explicando ya la parte técnica, mecánica y de vapor de la máquina, ¿vale?, en la que contaremos toda esta historia si queréis venir, claro. Bien. Otras máquinas idénticas. Pues fijaos, es una cosa muy curiosa, porque esta máquina, no fabricada siempre por Napier & Son, porque había otras empresas que la fabricaban exactamente igual, se utilizaban en las azucareras de Cuba, en algunas de las azucareras de Cuba. Es un poco lógico, por decirlo de alguna manera, porque la mayoría de las azucareras de Cuba eran de gente española que se había ido a Cuba a montar las azucareras, ¿vale? Con lo cual, pues digamos que viendo la máquina que estaba funcionando aquí, pues se la podían llevar allí o iban siempre a los mismos sitios a ver qué máquinas existía. De hecho, esta foto, este dibujo, porque en realidad es un grabado, es de la Exposición Internacional de 1862, en la que es un grabado en el que la máquina es exactamente igual que la nuestra. Parece una tontería, pero es que no hay más,
¿vale? Está esta y las que están en Cuba. El resto son totalmente distintas. No encontraréis otra que sea igual. Y si la encontráis, hacedmela llegar. Y si tenéis planos ya, vamos. Bien. Fijaos que tenemos ahí pues, 2 ingenios, que es como llamaban a las fábricas azucareras, ¿vale? En las que están exactamente igual la máquina, con las ruedas a un lado, a la derecha o a la izquierda, pero exactamente iguales. En las enciclopedias, cuando hablan de máquinas de vapor, aparecen esos dibujos. Fijaos que es el mismo dibujo siempre, ¿vale? Lo colorean, lo ponen, pero el dibujo es exactamente el mismo. Debe ser que uno lo dibujó y ya, pues vale para todos. Con esto quiero decir que os podéis imaginar lo que hemos buscado, ¿vale? Esto ha sido es un trabajo porque no hemos terminado. Bien. Importantísimo. Gran hallazgo. Otra de las cosas que dicen es que nos la cedió la Casa de la Moneda, ¿vale? Y claro, dijimos, vale, muy bien, nos la cedió la Casa de la Moneda y pone que nos la cedió en 1910. Encontramos un libro hace relativamente poco, que era un anuario, una especie de anuario de la escuela de 1910 a 1914, puede ser, de 1910 a 1914, en el que dice que hay una real orden de la cesión de la máquina, ¿vale? Esa real orden pone que es del 11 de diciembre de 1913, no me he equivocado, ¿vale? No me he equivocado porque ahí pone 1 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque también estaba mal la fecha. Nos vamos al Archivo Histórico Nacional, que ya nos conocen como si fueran amigos, ¿vale? Fijaos que una de las veces que fuimos, allí hay planos en el Archivo Histórico Nacional, que es un sitio apasionante que os recomiendo, por cierto. Tú llegas allí y dices, ¿qué estoy buscando? Siéntate en ese ordenador y dime el legajo que quieres, ¿vale? Bien. Claro, no había hecho eso en mi vida. O sea, yo no soy historiadora, soy ingeniero, yo no sabía ni lo que era un legajo, así. Entonces yo le dije, ¿pero esto qué es? Entonces me decía, vale. Mira, es que yo estoy buscando esto, ya me hago amigo amiga de la gente, no sé qué. Le digo, es que estoy buscando un plano, ¿vale? De la máquina, y aquí tenéis todos los legajos de la Casa de la Moneda de la época en la que estaba la máquina, ¿vale? A ver, ¿qué planos tienes? Dice, tú no puedes ver los planos. Y yo, ¿por qué no puedo ver los planos? Porque esto está riguroso, no puede tocarlos nadie, no puede verlos nadie. Y digo, entonces, ¿cómo sé si los tenéis o no los tenéis? Hicimos un croquis a mano alzada de la máquina allí, porque encima no te dejan meter papeles ni nada, te dan una cuartillita y un lápiz y una goma y te dicen ni móvil ni nada, o sea, no puedes hacer nada. Allí tú escribirlo así o el ordenador si quieres, pero ni cámara ni nada, ¿vale? Dije, entonces, ¿cómo voy a hacer yo? A mano le hicimos un croquis de la máquina que ya nos la sabíamos de memoria, ¿vale? Y le dije, pues bajar a ver los planos y si veis algo como esto me llamáis. Hasta hoy, ¿vale? Bueno, pues una vez que encontré que había una real orden de cuándo se había mandado la máquina, digo, ¡hala!, al archivo histórico. Venga, nos vamos al archivo histórico y digo, mira, que estoy buscando una real orden del 11 de diciembre de 1913. No está la real orden de 1913. ¿Cómo no va a estar? Están todas las reales órdenes. Todas en un libro, en unos libros, en 1000 libros gordísimos, escritos, un momento, así, ¿vale?, de la real orden. Bueno, pues no está, le digo, bueno, pues yo no voy a, tiene que estar. Pues imaginaos que si esto era, yo estaba buscando el día 11 de diciembre, pues fuimos para adelante, para atrás, ¿vale?, hasta que encontramos la real orden, que es del día 1 de diciembre de 1913, en el que el director de la Escuela de Industriales está interesado en la cesión de la máquina antigua de vapor que existe en la Nana y finalmente que ha dejado de trabajar en 1892 y se manda para la escuela. Esto es un hito, esto lo estábamos buscando desde un principio también y no aparecía por ningún lado, porque claro, es importante legalmente saber por qué está aquí la máquina, ¿vale? Bueno, pues ya hemos encontrado que es una cesión. Esto es un gran hallazgo, por lo menos ya sabemos que fue cedida y en 1913. No sé si os acordáis que en la chapa ponía 1910. Ahora, va, se habían cubierto de gloria, ¿eh? O sea, la chapa no tenía desperdicio, como para ponerse a buscar. Bien. ¿Os acordáis de Donoso Cortés, del artículo que escribió en La Esfera que habíamos visto? Bueno, pues además de poner 1832, que tampoco era la fecha de fabricación de la máquina,
estaba esta foto. Esta foto es una maravilla para nosotros. Imaginaos lo que significa para nosotros que llevábamos buscando información sobre la máquina, pues años, un año y pico ya. Y de repente en una revista de arte vemos esta foto. Esa foto es del día de la instalación, bueno, de los días de la instalación de la máquina en la escuela. ¿Vale? Si os fijáis, en la foto no sé muy bien, pero detrás de la máquina se ve el andamio. Todavía están poniéndolo. De hecho, falta la rueda Catalina, la rueda dentada, no está puesta todavía, ¿vale? Es decir, es del día que se instaló. Y esto es del 16 de mayo de 1914. 1910, dice la chapa. No solo eso, hemos encontrado artículos de revistas y de periódicos en las que en 1887, me parece que era, decía que se traía la máquina para aquí. Esto era imposible, ¿vale? Porque seguía trabajando en la Casa de la Moneda. ¿Vale? Bueno, pues hay artículos escritos diciendo que se trajo la máquina para acá, ¿vale? Y que estuvo en una exposición. Mentira, todo mentira, ¿vale? Bien, es decir, se trajo en 1914, en mayo. La chapa también está mal en eso. Bien, después de haber preguntado a nuestro querido director de la escuela, os podéis imaginar N veces, ¿vale? ¿No tenéis papeles de la máquina? Pero de verdad, ¿no tenéis ningún papel de la máquina? Venga, unos planos, un papelito, algo de la máquina. No tenemos nada. De repente montan una exposición en la escuela. A ver, que trabajamos aquí los dos, que nos vemos todos los días, ¿vale? Aquí en la escuela entre todos, nos estamos todo el día aquí. Bien. Montan una exposición sobre cosas de la escuela y en un tablón, entró yo tan alegremente un día, y en un tablón la factura de traslado de la máquina. En ese momento queríamos matar a alguien, como os podéis imaginar. Ahí tenéis la factura del traslado de la máquina a la escuela, ¿vale? Bien, obviamente, Óscar es el director de la escuela. ¿Dónde has encontrado esto? Es que he encontrado un libro de todas las facturas de 1913-1914. Lo quiero ver. Sí, pero en mi despacho, porque no se lo presto a nadie. Vale. Bueno, pues encontramos en esta aquí la factura y otros papeles en los que decían cómo pagaron a la gente que hizo la obra para poner aquí la máquina. La máquina pesa 30 toneladas. El traslado tiene su gracia, ¿eh? Se la traerían por piezas, supongo, pero luego había que montarlo aquí, había que hacer la zapata y había que hacer la obra para traerlo y el pedestal y toda la historia, ¿vale? Pues todo eso se pagó y todas las facturas están firmadas por Artiñano, ¿vale? Artiñano era catedrático de motores térmicos y construcción de máquinas de la escuela, ¿vale? He ligado, pues yo creo que ayer cambié la presentación, o antes de ayer, ¿vale? ¿Cómo es posible, claro, la unión de la Casa de la Moneda con la escuela? ¿Por qué la Casa de la Moneda donó la máquina a la escuela? Pues resulta que Benjamín Monfort Romaní era el jefe de máquinas de la Casa de la Moneda en la época en la que se donó. Y ese señor estuvo en el tribunal de la plaza de catedrático del señor Artiñano, ¿vale? Con lo cual se conocían, pero no solo eso, es que cuando se trajo la máquina aquí, el señor Romaní era profesor de la escuela, ¿vale? Con lo cual, cuando se trajo la máquina, tanto Romaní como Artiñano eran profesores de esta escuela, ¿vale? Con lo cual, posiblemente ahí sea el nexo de unión de por qué la máquina acabó aquí. Como exposición, eso sí, está cedida para tenerla expuesta en el museo que supuestamente es la escuela. El museo es. Bien, resumiendo, desastre. La chapa era un verdadero desastre. Obviamente se lo comunicamos al director de la escuela y le dijimos, oye, mira, es que no se puede tener esa placa ahí puesta, ¿vale? Entre otras cosas porque es que incluso el pedestal de la misma máquina y la placa se contradecían, ¿vale? Con lo cual, hombre, está como un poco feo, ¿no? Hay que hacer una placa nueva. Ya está hecha. Pero sigue poniendo que era de las primeras máquinas. Ni caso nos hicieron. Pero bueno, ahora está muy bonita, está hecha en bronce, preciosa. Pasaros cuando salgáis a ver la placa, que está muy bonita, puesta, ¿vale? A los pies de la máquina. Bien. Seguimos sin plano, ¿vale? Bien, y en nuestra búsqueda encontramos fotos de la máquina, ¿vale? En 1914 tenéis la de la esfera, que ya la hemos visto, y tenéis una de la visita del ministro de Instrucción Pública, Rodríguez San Pedro, que se publicó en el ABC. Esto significa que nos hemos mirado todas las fotos
del ABC en Internet, claro, o sea, no nos, ¿vale? Hemos hecho una búsqueda en toda, no me sale la palabra que tienen los de ABC, en la que están todas las fotografías, ¿vale? Bien, 1914, en el anuario, donde sacamos lo de la Real Orden, está esta foto, que está en las columnas de hierro, como ha explicado, de fundición de hierro, como ha explicado Ignacio, y tenéis ahí a la maquinita puesta en medio, ¿vale? Esto es de 1914, ¿vale? Cuando se instaló. Aquí tenemos otra, en 1917, en la que pues tenemos ahí otra vez al señor Rodríguez San Pedro con ingenieros de la casa alrededor de la máquina, pues que es que siempre ha sido algo muy importante en esta escuela la máquina, ¿vale? Tenemos en 1929 la eclosión de la primera mujer ingeniero industrial, Pilar de Arriaga, que la tenemos aquí, y donde se hicieron la foto, pues, ¿vale? En la escuela, de nuevo una foto del ABC, aunque no lo pone, así sí lo pone, una foto del ABC. En 1929 cierran la escuela, ¿vale? Y cierran la escuela por una pelea que tiene Primo de Rivera con los ingenieros de infantería, ¿vale? Los artilleros. Los artilleros les dice que quieren ser ingenieros del Estado y a este no le parecía bien. Dijo, pues no. Primo de Rivera dijo, pues va a ser que no. Y entonces los artilleros dijeron, pues no trabajamos. Una especie de huelga, que aquella no eran huelga, pero bueno, una especie de huelga. Primo de Rivera dice, no pasa nada, me voy a los ingenieros de verdad, le pido que haga vuestro trabajo y no me importa que hagáis huelga. Intenta venirse a la escuela a decir a los ingenieros de la casa que sustituyan a los artilleros y le dicen que de eso nada, que eso está feísimo, que de ninguna de las maneras, ¿vale? ¿Qué hace Primo de Rivera? Cierra la escuela, ¿vale? Está cerrada muy poco tiempo. Está cerrada muy poco tiempo porque uno de los profesores de la escuela más importantes, que es Artigas, tenía una empresa en la que tenía participación Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII. Con lo cual, en una vuelta de un viaje al tren que vuelve Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII, van a buscarle, por un lado Primo de Rivera y por otro lado Artigas, ¿vale? Y cuando están allí, el rey le pregunta a Artigas, ¿cómo va la escuela? Y Artigas le dice, la ha cerrado este. Y Primo de Rivera mira así, y el rey le dice, a Primo de Rivera le pregunta, ¿y por qué has cerrado la escuela? Y Primo de Rivera dice, nada, por unos problemas que hemos tenido. Dice, bueno, pues si los habéis tenido y ya no están, abre la escuela. Con lo cual se volvió a abrir la escuela. Y Artigas como director de la escuela. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque a partir de 1929 luego vamos a contar un hecho fundamental en la historia de nuestra máquina, ¿vale? No lo voy a adelantar porque hago spoiler. Seguimos con las fotos. 1934, otra foto de la escuela, ¿vale? Eso es un ultraligero de los que hacían los de la casa de aquí. En la casa de aquí, una de las cosas que hacían los ingenieros es fabricarse ultraligeros, ¿vale? Y hacían vuelos. Bien, en 1937, en la guerra, ¿vale? Cabe pensar si este edificio sufrió algún tipo de bombardeo o algún tipo de daño, porque la máquina ya estaba puesta aquí, ¿vale? Y a ver si de alguna manera había afectado a la máquina. Se supone que el edificio era zona neutral y no podía ser bombardeado. Sin embargo, he encontrado en algunos escritos que en la parte que... Uy, vale. ¿Dónde vas? En la parte del edificio que está marcada en rojito cayeron 2 proyectiles. Espero que no haya nadie del museo. Tuvimos suerte, cayó en el museo. A nosotros no, ¿vale? Con lo cual, en principio, nuestra máquina no tuvo que ser afectada, ¿vale? Por la bomba. Digo esto por lo que voy a decir ahora mismo. Dentro de un rato, si atino con los botones. De 1937 a 1952 no hay ni una foto, ¿vale? No, por lo menos no las hemos encontrado. Hemos buscado, pero no hemos encontrado. En 1852 es el centenario de la carrera de ingeniero industrial, viene Franco y hay hasta nodo, ¿vale? Hasta en el nodo hay imágenes de la máquina. Ahí tenéis algunas fotos y ahí tenéis imágenes del nodo del centenario de la carrera industrial. Son trocitos del vídeo que he cortado, ¿vale? No son vídeos. Bien. Esta es una foto de 2020, pero ahora mismo está la máquina, pues como la veis ahora al salir. Cuando la veis, estoy cogido esta porque está en blanco y negro y me ha gustado. Bueno, pero vale cualquiera porque no ha variado mucho de 2020 hasta ahora mismo. ¿Qué podemos interpretar de las fotos?
¿Por qué os he puesto las fotos? Primero porque son muy chulas, ¿vale? Y después porque si nosotros vemos y comparamos cuál es la posición del balancín de la máquina, ¿vale? Por lo tanto, en qué posición está el pistón, ¿vale? Vemos que de 1914 está en dos posiciones distintas. En 1917 está en otra posición. En 1929, hasta ahora mismo, queda bloqueada en una misma posición. Importantísimo, la máquina se movía estando ya en la escuela, no con vapor. No nos equivoquemos, pues salimos volando, pero no con vapor, pero la máquina se movía, se podía accionar, ¿vale? En 1929, a partir de 1929, deja de poderse accionar. ¿Los motivos? Pues vete tú a saber. A ver, tenemos nuestras sospechas, este señor más que yo, ¿vale? Porque sí que es verdad que está bloqueada de una manera bárbara, ¿vale? Es decir, la han bloqueado a lo bruto, le han quitado el cojinete de uno de los ejes y arreando, ya no te mueves, ¿vale? Pero también hay un eje que está dando la vuelta, ¿vale? Es decir, con lo cual hay una cosa que no sabemos exactamente, porque no sabemos cuál fue el motivo de bloquearla, ¿vale? Pero el caso es que ahora mismo, tal cual está, no se puede mover, obviamente. ¿Por qué? Pues no sé si a partir de que Primo de Rivera cerrara la escuela, pues hubo un sabotaje y personalmente no tengo datos para decir qué ha podido ser. Lo que está claro es que ahora mismo no se puede mover, porque, insisto, falta un cojinete de uno de los ejes de la válvula y no puede moverse de ninguna de las maneras, ¿vale? Ese es el eje que digo que está volteado, ¿vale? Esta aleta, o no sé cómo llamarla, que está aquí, ¿vale? En la foto está en el otro sentido, en el otro, ¿vale? Con lo cual le dieron la vuelta a ese eje. ¿Por qué? Pues no sé, no tiene sentido. Porque para eso tuvieron que desarmar mucho, ¿eh? O sea, eso no se puede dar la vuelta alegremente. Para hacer eso hay que desarmar bastante cosas de las que están montadas. Seguimos sin planos, ¿eh? Estoy contando una historia muy chula, pero seguimos sin planos. Tenemos muchos datos de la máquina, ¿vale? Pero esto en la próxima charla, dentro de 2 viernes, si Dios quiere, Dios mediante, ¿vale? Y ahora os voy a dejar, señor Burón, que le tengo ahí aburrido. No. ¿Cuál es el botón de...? Al revés de lo imaginable, este va para adelante y este va para atrás. Y este para... Bueno, buenas tardes a todos. Lo merece, lo merece. Todo lo que ha dicho es mentira, o sea, realmente en la historia el 99% lo ha encontrado ella, yo no encontraba nada. Lo encontraba ella, me lo comunicaba y me decía, he encontrado esto, y yo, y tal. Y ella seguía buscando porque es una trabajadora incansable, una cabezona increíble, y dice que ha sido un honor suyo, realmente el honor es mío. Realmente, si no la encuentro a ella, es imposible que haya encontrado todo esto. Yo solo puse la idea. Y ella ha contado la idea desde el punto de vista suyo, porque, bueno, yo estoy en mi unidad docente, ella en la suya. Y esto realmente viene de muy antiguo. Vamos a ver, se habla aquí del centenario de Ingeniería Industrial, os ha puesto alguna foto, y lo que nos ha hablado es del sesquicentenario. Yo tampoco conocía la palabra hasta que la oí. Sesquicentenario es 150 años de la ingeniería industrial, y aquí se hizo una exposición, y el director de entonces, que creo recordar que era Carlos Vera, pues dijo a todos los departamentos, a todas las unidades docentes, que propusiéramos ideas para exponer cosas de la ingeniería industrial aquí. Y una de las ideas fue precisamente mover la máquina de vapor, la original. Claro, Carlos Vera lo vio, miró la máquina y dijo, esto es imposible, y se olvidó. Pero yo me quedé con la copla. De esta máquina. Fijaos que la máquina realmente no sabíamos nada. Yo cuando llegué aquí de alumno, hace muchísimos años ya, no quiero ni decirlo, pues nos poníamos alrededor de la máquina como si fuéramos los simios de 2001, una odisea en el espacio, alrededor de, ¿cómo se llama eso? No sé dónde he dado. Alrededor del obelisco. Nos poníamos alrededor, como diciendo, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Es una maqueta? ¿Está cortada por la mitad? ¿Está seccionada? ¿Está enterrada en el suelo? Había unos cristales allí, unos cristales como así de gruesos, opacados, algunos rotos. Mirábamos por ahí. Queríamos ver algo, pero no veíamos nada y nadie sabía nada, realmente.
Entonces siempre nos inspiró muchísima curiosidad la máquina. La máquina, hombre, veíamos la placa, que algún dato bueno ponía, que venía de la Saga Moneda, que era una máquina de vapor, no sé, algún dato. Como veis, estaba prácticamente todo mal, todo mal. Entonces después ya, para colmo, una época aquí ya, donde yo era profesor, que una persona de obras y conservación, con buen criterio, vio los cristalitos esos, vio que alguien se podía cortar, porque realmente la gente se subía allí, y dijo, se acabaron los cristalitos, quitó los cristalitos y puso unas placas metálicas, que son las que están ahora, y las soldó. Bueno, pues si ya no sabíamos nada de la máquina, en ese momento ya es que era nulo, ya no podías ver nada, absolutamente nada. Bueno, a mí se me quedó la idea en la cabeza, y siendo Óscar director y hablando con Ignacio, pues yo le conté un día que Ignacio, esa máquina, pues no sé si está completa, y si está completa podría moverse, no sé qué, no sé cuántos. Ignacio, que es una persona termodinámica, de motores, también le encantan los motores, se lo dijo a Óscar. Y Óscar dijo, que eso se puede mover, no es un adorno. Y tal, y entonces encargó Óscar a la cátedra de motores, o a la unidad docente de motores, que pues viéramos qué se podía hacer con eso, y me encargué yo. Entonces me desoldaron las placas y nos metimos debajo. Y comprobamos, eso ya lo contaré en la siguiente charla, pero comprobamos que la máquina está prácticamente entera. No solo eso, sino que tiene un cajeado de hormigón para que se muevan las ruedas, las dos ruedas, por debajo. Y le falta el cojinete que ha dicho Poppy, que yo no sé si puedo echar para atrás, porque yo con este cacharro... A ver, lo lograré. Le falta. ¿Cuál es el de señalar? ¿El de abajo? El de arriba. Vale, pues no es el de arriba, es que la tengo dada la vuelta. El de arriba. Vale, ya está, ya lo he cogido. Ya lo he cogido. ¿Veis? Esta foto nos ayudó muchísimo, como ha dicho Poppy, porque veíamos aquí este cojinete que estaba libre. En el pedestal antiguo, este cojinete estaba libre. Se ve ahí, claramente. ¿Vale? Después, si os fijáis, aquí, detrás del señor este, que debía ser bajísimo, yo calculo que debía medir 1,40 y algo, o sea, bajísimo, porque lo hemos calculado y no puede ser, era muy bajo. Bueno, pues este hombre, que estaba subido en el pedestal de la máquina antigua, que no es el mismo que hay ahora, ¿veis ahí una ranura? No me sale, no es el pulso, no es que esté nervioso, es que esto es difícil de controlar. Pues esa ranura es por donde pasaba la rueda. Hoy en día no existe, hoy en día el nuevo pedestal abraza la rueda, con lo cual no se puede mover por ahí, claro. Y después, esta pieza de aquí, que yo la llamo la pieza de los 5 agujeros, la oreja de los 5 agujeros, la vemos de frente. Esto es la entrada de la escuela, o sea, se entra por aquí, por el plano por una perpendicular. Pues esta está enfrente y ahora actualmente está detrás. O sea, que han dado la vuelta al eje. Entonces, Poppy ha dicho, pues no se puede ser eso. Pues yo pienso que realmente esta máquina servía para lo que servía. Por entonces se daba clase de motores, se daba clase de máquinas de vapor. Y esto era una maqueta móvil, como hemos comprobado, y los alumnos la movían con el gran volante de inercia que tiene. Un grandísimo volante de inercia, y la movían a mano. Entonces, claro, cuando daba las clases estaba el profesor delante, pero cuando no daba la clase, ¿qué hacían los alumnos? Pues moverla. Y claro, alguien les debió ver ahí, moviéndola, como uno de estos brazos cogiera una pierna, un brazo, un cuerpo, le destrozaba. Entonces el director de la escuela se debió asustar y dijo, esto hay que pararlo como sea. Y se lo debió decir a los operarios. Los operarios no sabían nada. Evidentemente no sabían nada. ¿Cómo paramos esto? Hombre, pues lo lógico hubiera sido pararlo aquí, que este es el eje principal. Tú pones aquí una cuña y lo paras. Pues no, ¿qué se les ocurrió? Se les ocurrió coger, esto es la distribución. Si alguien conoce a alguien de motores, sabe que hay que abrir unas válvulas. Y hay un árbol de levas, que es el que abre las válvulas. Bueno, pues esto sería lo que es análogo. Pues cogieron y el árbol de levas, quitaron el cojinete del árbol de levas. Eso es lo que hicieron. Se inclinó la máquina, ¡puc! La dejaron inclinada y realmente pues la fastidiaron. O sea, la fastidiaron. Y después, para colmo, ¿y este eje cómo va? Que iba así, que encaja también de otra manera, pues lo ponemos así, pum, claro, así íbamos nosotros ahí, cuando abrimos eso, veíamos las bielas que existen todavía, y no coincidían las bielas, entonces decía, pero ¿esto cómo va? Si no puede ser tan difícil, está dado la vuelta al eje, y gracias a esta foto lo descubrimos. Ese es el interés de esta foto. Ahí tenéis las bielas, fijaos que se nota mucho que estas bielas están abajo, están completamente oxidadas. Bueno, a ver si ya me entero. Y seguimos sin planos. A ver, esto es lo siguiente. Muy bien. Bueno, estos son los datos técnicos, como ha dicho Poppy, pues entraremos más en la siguiente
charla, pero bueno, que es una máquina de vapor de doble efecto. Voy a decir algo de los datos técnicos. El doble efecto aprovecha la expansión del vapor por un lado y por otro del pistón. Y tiene la típica válvula de corredera que se llama válvula D para abrir y cerrar el paso a un lado y a otro. Bueno, esta tiene una doble corredera, como ahora diré. Tiene una doble corredera que lo que hacía era, digamos, no completar la expansión en ninguno de los lados, porque descubrieron que si no completaban la expansión, aumentaba el rendimiento. Aumentaba el rendimiento con la misma potencia. Entonces, claro, ¿cómo hacían para no completar la expansión? Pues con otra válvula distinta, que se llama válvula, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, slide me parece que se llama en inglés. Es una válvula de deslizamiento y, claro, tiene un sincronismo muy complicado con la otra. Bien, por eso tiene una doble excéntrica, como pone ahí, la válvula corredera, es de condensación sí, y tenía única y exclusivamente esta máquina de vapor 25 caballos. Yo tengo una moto de 125 centímetros cúbicos, pues no me dejan conducir más sin carnet de moto, que tiene 15 caballos. Un coche actual, 150 caballos, más o menos, una media, 25 caballos. Y movía todas las máquinas de la Casa de la Moneda, todas, a través de un eje. No había electricidad por entonces. Claro. Alta presión pone aquí. Fijaos el dato de la presión. 4 atmósferas, bueno, 5 bar, más o menos. Eso es una porquería hoy en día. No es nada, 5 bar, ¿vale? Diámetro del pistón, sí, eso sí, conseguían potencia haciendo unas máquinas enormes, unos motores enormes. Recorrido del pistón, pues 1,4 metros. Velocidad, a cualquiera que se lo digas, 34 revoluciones por minuto. Esto va despacísimo, despacísimo. Lo alimentaban 2 calderas y tenía una chimenea de 34 metros. Esto de la chimenea lo voy a comentar porque es curioso. Y hubo una época que estábamos mucho más emocionados de lo que estábamos ahora todavía. Aquí, Poppy, que es la que busca datos y datos y datos y datos, empezó a buscar fotos del hipódromo. Claro, como había un hipódromo, pues había fotos de los caballos. Y en el fondo se veía el edificio de la escuela. Justamente de 1913 a 1914, en 1913 no había chimenea y en 1914 había chimenea en la escuela. Y la chimenea está al lado de su unidad docente, que yo creo que no la han visto hasta ahora. ¿Sí? Bueno, ha habido muchas teorías, pero esa chimenea era la típica chimenea que se ponía en las máquinas de vapor, en las calderas de las máquinas de vapor para que funcionara. O sea, esa chimenea era de una máquina de vapor. Y llegamos a pensar que esta máquina de vapor estuvo aquí en funcionamiento. Cosa que nos fastidió la Real Orden, que ponía que no. Pero evidentemente esa chimenea sirvió de chimenea para las máquinas de vapor que se instalaron aquí en la escuela para accionar los laboratorios que había entonces. Porque aquí sí que instalaron máquinas de vapor, pero no esa. Así que bueno, pero es curioso, en 1914 estaba la chimenea, en 1913 no. Bien, más cosas. Aquí no hay nada más que decir, ¿no? En principio. Bueno, vamos a pasar, si soy capaz. No, ese es el anterior. Próximamente. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la próxima charla? En la próxima charla lo que vamos a hacer va a ser ver el interior de esta máquina. ¿Cómo está? ¿Cómo nos lo encontramos? Sin planos, ¿vale? Pero vamos a ver el interior de esta máquina. ¿Cómo está realmente? Ya os digo, falta un cojinete y una biela, puede ser. Nunca estuvo aquí el condensador y falta todo el mecanismo del regulador de watt también. Pero todo eso también lo hemos diseñado, o sea, no hay problema. Y el condensador también. A ver si esto funciona. Y si hacemos una reproducción que tenga movimiento, habrá que tener planos, ¿no? Poppy, ¿cómo has hecho tú esto? Sí. Habrá que tener planos. Seguimos sin planos. Una reproducción en movimiento. En fin. Bueno, pues aquí nos han ayudado mucha gente. Realmente nosotros somos profesores, no tenemos tiempo para ponernos detrás de las teclas, como dice un compañero nuestro, tenemos poco tiempo para ello. Y bueno, pues iba a llamarle un pringao, pero es que a lo mejor me pega, porque es jugador de balonmano profesional de primera división. Cuando hizo la carrera yo le di clase, ingeniero industrial, y cuando hizo el grado tuvo la desgracia de que yo le diera clase y que le convenciera para hacer un proyecto casi imposible. Este hombre era ya un deportista de élite, y la verdad es que los deportistas de élite son superdisciplinados. Y yo le dije, mira, ¿ves esa máquina de ahí? Nos han dado permiso para entrar cuando queramos en esa máquina. Pero no tenemos planos. ¿Sabes lo que tienes que hacer, verdad? Pieza a pieza, midiendo como puedas. Saca
todas las piezas y hazlas en un programa de CAD. Y el hombre, R que R, se hizo prácticamente todas las piezas. Este hombre se llama Santiago López y ya os digo, ahora mismo está jugando en el Cangas, me parece, de balonmano. Entonces, es el que inició todo realmente, porque el trabajo fue ímprobo, se metía por todos los sitios, bueno, en fin. Hizo un trabajo espectacular, espectacular. Después, tenemos que agradecer mucho a un chico, que este sí que no hizo el proyecto, ni el trabajo, ni nada. Este se llama Mario Músico, y este chico, pues un día fuimos a un curso de SolidWorks, porque nos interesaba, ella y yo, y el hombre este daba el curso de SolidWorks, porque es un experto, porque sí, y le dijimos lo que estábamos haciendo, como se lo hemos dicho a mucha gente, y nos dijo, bueno, pues algún día me paso por allí, y dijimos, sí, bueno, algún día te pasas por allí. Y en efecto, un día apareció por mi despacho y dijo, ¿qué tal vais con la máquina de vapor de la escuela? Oh, pues mira, ha pasado esto, el chaval este ha hecho esto y tal. Oye, ¿queréis que os ayude? Estás en época de exámenes. Ah, así me entretengo. Juego con el entretenimiento del chico este. Una bestia, una bestia. O sea, este hombre corrigió todo el CAD, lo pasó a SolidWorks, hizo una animación espectacular que podéis encontrar en internet, que la habréis visto. Se inventó todo lo que no se veía, con nuestra ayuda, eso sí, pero se inventó todo lo que no se veía, es decir, no podemos ver el interior del cilindro, no podemos ver el pistón, no podemos ver los conductos de vapor, eso no lo podemos ver. Bueno, pues eso se hizo. Digamos, hizo el sincronismo de las dos excéntricas, complicadísimo, lo hizo y lo puso en animación, y yo le obligué a la animación a poner la parte termodinámica, por dónde entraba el vapor, por dónde salía, o no sé cuántos, y ahí salió la animación que fue la que mandé yo a todo el mundo, que la habréis recibido probablemente algunos de vosotros, y está en internet, o sea, podéis poner máquina de vapor de la escuela. Es una animación, la verdad es que muy bonita y muy bien hecha. Bueno, este chico después, con su carácter inquieto, se fue a trabajar a Italia, nos fastidió realmente, porque bueno, podíamos haber avanzado mucho más rápido y muchas más cosas que no hemos hecho, pues porque este chico es un genio, o sea, realmente. Y nos faltaba, pues, el mecanismo del regulador de BAT. El regulador de BAT, pues, lógicamente son dos bolas que se abren, pero tienen que actuar sobre algo. O sea, cuando el régimen de giros un poco es elevado, digamos, para la resistencia mecánica, se abren las bolas y lo que hace es cerrar la válvula del vapor para parar la máquina y que no se vaya de madre. Bien, todo ese mecanismo no existía, todo ese varillaje no existía. Bueno, pues ese varillaje lo hizo una chica que hizo el trabajo fin de grado conmigo y que se llama Marta Cabello. Marta Cabello, que después también veréis lo que hizo. Lo hizo durante la pandemia y no solo lo hizo, sino que lo ajustó a las medidas de la máquina, o sea, se imaginó dónde tenía que ir, viendo los agujeros que había, etcétera, ajustarlo a la máquina. Entonces ya teníamos el mecanismo funcionando. Bueno, Poppy también lo corrigió porque, bueno, mecánicamente el mecanismo funcionaba, pero no se sostenían algunas cosas y tal, y entonces Poppy lo completó. ¿Qué más faltaba? Bueno, si os fijáis, aquí no tengo ninguna foto. Quizás, bueno, aquí tenéis el mecanismo. Vale. A ver, bueno, ahí está, es verdad, si está aquí. Si es que me pongo a hablar y no paro. Aquí está el mecanismo, ¿lo veis? Este mecanismo no existe, esta es la válvula de admisión de vapor. Bien. He hablado ya de Mario Músico, he hablado de Marta Cabello, hizo este prototipo, que es la primera máquina de vapor que se hizo, ¿vale? Lo hizo durante la pandemia, la pobre, en una soledad absoluta, y este prototipo lo hizo en blanco con la idea de que después la pudiéramos pasar a metal con un procedimiento que nos habíamos inventado y que no resultó. Este prototipo. Bueno, con esto no va a resultar. Pero bueno, en fin. Falta el condensador. No sé si aparece aquí, sí, mira. Aparece ahí un poquito. ¿Veis esa barra? Esa barra está en la máquina y está suelta. No hay nada debajo. Esa barra es la de la bomba de aire del condensador. Nunca estuvo aquí el condensador. No sabíamos ni cómo era el condensador ni nada. Bueno, pues lo mismo hicimos. Otro proyecto fin de carrera, de grado, como se dice ahora, de Carlota Costales, que hizo un condensador de BAT de la época, mirando en bibliografía y tal, y, lo más importante, lo ajustó al tamaño y a esa barra. Con lo cual, esto también está hecho. Y faltaba la caldera. Ya sabéis que esto funcionaba como una central térmica. Entonces, bueno, pues tienes tu caldera, la caldera produce vapor, se expande
ahora mismo en una turbina, antes en una máquina de vapor. La máquina de vapor después condensaba, que el condensador estaba en la propia máquina de vapor, y una vez condensado se mandaba con una bomba hacia la caldera. Ese es el ciclo típico de Rankine, pero con una máquina de vapor, ¿vale? Bueno, pues faltaba la caldera y Pablo Checa, otro proyecto, creo que en este caso era un trabajo fin de máster, hizo una caldera de la época. Con lo cual, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Vale, lo teníamos todo. Bueno, pues aquí tenéis la animación. Yo creo que la puedes pasar un poquito. No sé, yo, si queréis, explico un poco el funcionamiento. ¿Vale? Aquí os fijáis en el pistón de doble efecto. Aquí tenéis los conductos, uno entra por arriba, otro entra por abajo. Por aquí sale el vapor que va a condensar, va por las columnas, es que aquí ahora mismo no se ven, baja por las columnas, hace así y baja por las columnas, hacia una pieza que hay abajo donde se juntan los dos chorros y va al condensador. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí creo que no está. Aquí tenéis la válvula, fijaos, esta es la típica D de una máquina de vapor y esta es la otra, la que corta la expansión. Y bueno, pues está sincronizado el vídeo, realmente. A ver si se ve. A ver, el pistón para acá está mandando todo esto al condensador. Y por aquí está expandiéndose, con lo cual por aquí entra, ahora está entrando por el otro lado, por aquí está entrando expansión y todo esto lo está llevando al condensador. O sea, mientras en uno se hace expansión en un lado, en el otro se manda el vapor ya expandido al condensador, ¿vale? Y el condensador, pues, insisto, son columnas como estas, que están en estos lados, y lo manda en horizontal hacia una pieza que hay abajo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es un poco la animación, la podéis ver en internet, la podéis descargar, podéis hacer lo que queráis. Y bueno, pues, ¿qué podíamos hacer? Pues podíamos hacer máquinas en 3D y ponerles pues, un motorcito eléctrico y ver qué pasaba, si funcionaban o no funcionaban. Aquí tenéis un vídeo, otra vez mérito de ella todo, porque lo ha impreso ella todo. Yo tengo las manos muy grandes y soy muy torpe, ¿vale? Pero esto, aquí tenéis una máquina que hizo ella. Aquí tenéis a todos los representantes, todos los que han participado en la máquina. Yo estoy el último porque tengo que estar el último, evidentemente, pues soy el que menos ha participado de todos. Y a ver qué más me pones. Aquí tenéis varias escalas, nos hemos liado a hacer máquinas y hemos hecho máquinas de todas las escalas habidas y por haber. De escala 1.25 ya tenemos planos, ya tenemos piezas, bueno, tenemos lo que queramos ya. Aquí esta máquina es muy pequeñita, esta máquina es un poco menos pequeñita. Aquí tenéis la mano de Poppy con el regulador de una de las máquinas más grandes. Aquí tenéis otra máquina más grande. En fin, vamos a pasar. Todavía nos falta. Imprimir modelos del condensador y la caldera, eso todavía no lo hemos añadido en las impresiones 3D que tenemos, porque el condensador tenemos que ver si funciona no termodinámicamente, sino mecánicamente primero. Porque el accionamiento del condensador, tened en cuenta que no había electricidad, no había bombas, las bombas tienen que estar actuadas por un eje. Hay una biela, que la llamamos, esto lo diré en la próxima charla más despacio, hay una biela que la hemos llamado siempre la biela fantasma. Porque hemos visto ahí, hay 4 bielas, 4 sitios para poner las bielas, pero solo funcionan 3. O sea, no vemos qué hace la biela fantasma esa, estaba colgando. Y no sabíamos para qué. No sabíamos, lo hemos supuesto. Pero seguimos sin saberlo. Una biela que no sirve para nada y que si la ponemos se bloquea la máquina, o sea, que no, es que no puede estar ahí. Bueno, pues la hemos utilizado para el condensador. La hemos utilizado para mover agua fría desde el sumidero hacia lo que es el condensador de Watt y otro agujero que no sabemos para qué servía, lo hemos utilizado para mover otra bomba para mandar el agua a la caldera. Nos ha cuadrado todo al final. No sé si sería así, pero nos ha cuadrado todo. Entonces, bueno, eso es lo que hemos hecho. Eso lo explicaré con más detalle en la próxima presentación. Y ahora... Y si hacemos un modelo de metal que funcione con vapor, esto es lo siguiente que queremos hacer. Ahora, esto es arduamente complicado. Esto es muy, muy complicado. Porque ya, digamos, cuando se hace en 3D, los ajustes, pues bueno, da igual. Si no te entra el pistón dentro del cilindro, pues haces el pistón más pequeño, mucho más pequeño, y entra. Pero con vapor, ya veremos. Además, el vapor, pues con
Con el PLA, pues no va, porque se funde. Entonces, tenemos que hacerlo con metal. Y hacer piezas de metal, ella sabe mejor que nadie lo difícil que es. Entonces, bueno, estamos en ello. No voy a decir que no. Ay, próximo. En fin. Bueno, estos son intentos que ha hecho Poppy en su casa para hacer piezas de metal. Eso es una bola. Vale. Se ha ido. Es que soy un artista yo con esto. En fin. Menos mal que tengo ayudante. Me saca de todos los problemas. Qué torpe, por Dios. A ver. Pues como digo, estos son modelos. Esto es una bola del regulador como ejemplo, no demasiado grande. Y bueno, pues aquí ha habido un intento que no quedó mal, pero digamos que no está el producto repetitivo, por decirlo de alguna manera, por ahora. Vale. Bueno, nuestro sueño no depende de nosotros, es que esta máquina funcione. Otra vez. Ahora ya no a mano, sino con un motor eléctrico. Creemos que es posible, haciéndolo bien. Hay empresas que se encargan en España de estas cosas, tenemos que ponernos en contacto con ellas. No sabemos cuánto nos va a costar, pero yo creo que tampoco nos va a costar una cantidad desorbitada, y si no, se pueden pedir subvenciones. Yo creo que ver esta máquina dando vueltas despacio, no os penséis que esto va a funcionar a toda leche, pero despacio, puede ser espectacular. Pueden venir hasta políticos y todo, a hacerse fotos, eso sin duda, hasta el rey puede venir a verlo, y sería algo verdaderamente espectacular. Ahora solo hay que convencer a la dirección de la escuela, que yo he oído algunos comentarios, no de dirección, sino de profesores, que decían, si ponemos esta máquina en marcha se va a caer la cúpula. Hombre, la cúpula, no sé. Además era de, bueno, casi de resistencia de materiales, y dices, bueno, macho, vamos a ver, si la pones dando vueltas a 3.000 revoluciones por minuto, a lo mejor salimos volando, lo que no salió en la Casa de la Moneda. Pero, hombre, esto funcionaba a 34 revoluciones por minuto, probablemente a plena potencia. Vale, le das vueltas, yo qué sé, 2 revoluciones, 5 revoluciones por minuto, no creo que pase absolutamente nada. Pero bueno, eso está muy duro el tema y, bueno, pues confiamos en ello. Para pinchar, que sepáis que aquí en España, en Cataluña, han puesto en marcha todas sus antiguas máquinas de vapor y tienen un librito escrito en catalán en el cual describen lo que hacían esas máquinas, dónde están puestas en marcha, tal, las han vuelto a poner en marcha y fueron muy amables con nosotros, incluso nos mandaron hasta la traducción en español. Pues ahí la tienen. Pues si ellos tienen dinero para hacer eso, nosotros ¿por qué no lo tenemos? A ver. No, esa no es. Ahora hablo más. En Inglaterra, estas máquinas se ponían en estaciones victorianas preciosas y servían para subir agua. Estaban abandonadas, hechas una porquería. Las máquinas y las estaciones victorianas están reparándolas todas y las están poniendo en funcionamiento con vapor. Si vais a Inglaterra, que es uno de nuestros sueños, no digo ir a Inglaterra, sino ir a ver a estas estaciones victorianas, las han reparado enteras simplemente para que la gente las vea. Y las han convertido en museos y hay lo que llaman ellos el Steam Day o los Steam Days, que van allí y las ponen a lo mejor en marcha pues 3 días, 4 días al mes, con vapor y con una caldera y con los descendientes de los que las manejaban. O sea, sorprendente. Bueno, pues en Inglaterra deben tener más dinero que nosotros, a pesar que dicen que tienen más crisis que nosotros. Pues aquí tenéis una de ellas. A ver, ¿acertaré? Eso ya no depende de nosotros, evidentemente, pero a mí me gustaría, a ella también, pero ella insiste, porque sabe que es un chapuza, insiste, hay que hacerlo bien, bien. Bueno, pues estoy de acuerdo, hay que hacerlo bien. En fin, aquí están todos los que han participado. Mario Musicó, que ya sabéis, dije, el chaval genio. Santiago López, el chaval trabajador como él solo y también bastante bueno. Adrián Alonso y Juan Antonio Verdú, que son personal laboral de nuestro laboratorio de motores térmicos, que nos han ayudado mucho. Jesús Ortiz, que es personal laboral de su unidad docente. Carlota Costales, la que hizo el condensador. Pablo Checa, el de la caldera. Marta Cabello, el del regulador de vapor. Julio Torres, que es el de la Casa de la Moneda, que, bueno, toda la historia de cómo se puso en funcionamiento y cómo salió el humo por botones y todas esas cosas, esa viene de él. Julio Martín, que fue el que descubrió en 1852, si os fijáis en la inscripción que pone en la máquina, en la base de la máquina, no hay quien la lea,
Que no me extraña que Donoso Cortés dijera 1832, no hay quien la lea. Es que el 2 parece un 9, el 3 no sabes si es un 5 o un 3, no sabes qué es. Realmente al final es 1852. Óscar García, de parte de dirección, que nos dio permiso para entrar. Si no nos hubiera dado permiso para entrar en la máquina, no hubiera sido capaz nadie de hacer esto, no sabríamos cómo estaba la máquina. Matilde Sanz, que es la jefa de biblioteca, que ha buscado, nos ha facilitado, bueno, de todo. Y personal del Archivo Histórico Nacional, que no nos dejaba tocar ni un legajo siquiera, pero ni estar juntos allí, ni para hablar, ni para nada, pero realmente, pues bueno, encontramos ahí la Real Orden. La Real Orden, Poppy no lo ha dicho, pero cuando vimos la fecha dijimos, ¿dónde están las Reales Órdenes? ¿En la Gaceta de Madrid? ¿Dónde está la Gaceta de Madrid? Aquí en Minas tienen toda la Gaceta de Madrid. 11 de diciembre, esto tiene que estar tirado. Antes de la pandemia, el día de la pandemia, el día que cerraron, yo estaba en Minas. Me echaron de allí, o sea, me echaron de allí directamente. Y yo estuve en Minas, ya estaba cerrada, Minas, y yo estuve en Minas como 4 horas o así, buscando, imposible. El 11 de diciembre allí no estaba, de ninguna de las maneras. Y ya Poppy, pues encontró, ¿cómo se llama eso? El archivo de Reales Órdenes o los escribientes de las Reales Órdenes. Parece ser que había una figura que duplicaban las Reales Órdenes y las escribían a mano, aparte de la Gaceta de Madrid. Y ahí fue donde la encontramos en el Archivo Histórico Nacional, escrita a mano y tal, y bueno, sabemos que fue donada ese día. Y aquí se equivocaron de nuevo, y la que daba la máquina de escribir dio al doble 1. Dio 2 veces al 1 y era el 11 de diciembre, no era el 11, era el 1. En fin. Y yo creo que con esto se ha acabado. Dos cositas nada más. Primero, hacer mención especial a Mario Músico, que ha hablado José Manuel de él, porque yo le tengo que agradecer, no voy a decir la vida, pero vamos, es, digamos, de las mejores personas, ingenieros, personas con la cabeza más brillante que he conocido en mi vida. Es un alumno nuestro, o sea, de hecho yo le he dado clase de materiales, para su desgracia, ¿vale? Porque creo que fue la única asignatura que suspendió en la carrera, la mía. Una maldita. Bueno, me enseñó SolidWorks, pero no solo eso, como he dicho ya en las 3 charlas, es capaz de motivar a una almeja, ¿vale? O sea, cuando todo se torcía y decías, anda ya no quiero seguir, que sí, yo te enseño, es que no sé SolidWorks, yo te enseño. Oye, enséñame a mí SolidWorks, tiene su gracia, ¿eh? ¿Vale? Es que no sé hacer esto, yo te enseño. Es que no, era insaciable, ¿vale? Con lo cual yo tengo que agradecerle, porque yo creo que este proyecto ha salido gracias a él, porque nosotros en algún momento dado pues teníamos otras cosas que hacer, él también. Y además fue sin nada a cambio, o sea, fue porque le gustó el DS y es un tipo genial, con lo cual tengo que darle las gracias. Y ahora una cosa que tiene poco que ver, pero tengo que dar las gracias a mi compañero Juanjo, porque si no hubiera sido por él hoy, esta semana que ha dado mis clases, yo no hubiera podido venir a dar la charla porque estaba pocha, ¿vale? Y si no hubiera sido por él, no hubiera podido venir y me hubiera dado mucha rabia. Así que lo tenía que decir. Con lo cual, pues muchas gracias por la asistencia. Vamos a ver, el que inició realmente este proyecto de verdad fue Santi, Sí, que fue el que midió el 90% de las piezas. Es verdad que Mario, tremendo, pero si no hubiera sido por Santi, imposible. Bueno, en fin, ya hemos agradecido a todos, estamos muy agradecidos, a vosotros también por haber venido. Y bueno, vamos a por las sorpresas, ¿no? ¿Tú? No, ahí. ¿Cómo que te tengo que ayudar? ¿A quitar una sábana? Anda. Si es tu máquina. ¿La das tú o la doy yo? Dale tú, que la rompa ellas. A ver, voy a hacer un comentario. Esto está impreso en PLA en casa en la pandemia, ¿vale? Durante la pandemia. Durante la pandemia. El PLA es un material lamentable. A ver, yo soy siderúrgica, lo mío es el hierro. Pero el PLA es un material lamentable porque no hay quien lo pegue, ¿vale? Se puede imprimir, todo muy bonito. Habéis visto que imprimo ya bastante bien. Me enseñó Mario también, ¿eh? A imprimir. Yo no había visto una impresora de 3D en mi vida, ¿vale? Con lo cual, quiero decir con esto que si sale volando cuando la ponga en marcha, que ahora la voy a poner en marcha, en la última charla, porque le dieron demasiado fuerte y ¿vale? La tuvimos que volver a pegar. Hombre, lo bueno es que así no mato a nadie. Me puedo ver. Bueno. Ahora, voy a soltar esto, ¿eh? Que no me atrevo ni a tener el micrófono. Ya lo cojo yo para gritar. Vale.
de nada, ¿vale? Fue la primera que hicimos y teníamos que estar ahora que limo, ahora que pongo. También tiene razón Burón, que como esto no tiene vapor, pues da lo mismo la holgura, ¿no? No se va a salir nada, pues está muy bien, ¿vale? Esa fue la primera que hizo ella. Esa fue la primera que hice yo. Ahora os voy a enseñar. Esta es la que hizo Marta Cabello en su TFG. Sí, ¿vale? durante la pandemia. Durante la pandemia. Ella solita, en casa. Bueno, como veis, pocas revoluciones. También tiene mucha holgura, ¿eh? Aquí todo tiene mucha holgura porque... Esta fue la primera. Suya. Y ahora, otra vez te cambio. Y ahora eres tú, de nuevo. Y esta es la más difícil de todas, aunque parezca que no. La más difícil de todas. Hacer esto en pequeñito y que todo se mueva. Esto solo lo pueden hacer los chinos y ella. Bueno, pues esas son nuestras sorpresas. Espero que os hayan gustado. Bueno, gracias a todos por venir. Os avisaremos en la charla más técnica, pero vamos, tampoco creéis que tiene un nivel técnico extraordinario, ni mucho menos. Simplemente la vamos a llamar las entrañas de la máquina, para que veáis un poco cómo está esta máquina y lo que yo os he dicho, que está todo, menos el cojinete ese, realmente. Todo lo demás está. Bueno, muchísimas gracias. Estamos todos eufóricos, ¿a que sí? Estamos eufóricos. Hemos visto el modelo, ahora estamos deseando saltar sobre los ponentes para acercarnos al modelo, sobre todo, y poder darle al botón. Y además, en la parte de fuera podemos adquirir artículos de merchandising de la Asociación de Antiguos Alumnos. Bueno, lo prometido era deuda. Entre los asistentes se iba a hacer un sorteo de algunos de estos maravillosos artículos de merchandising. Y entonces, Gemma está preparando todo en la urna. No, uno de los ponentes va a extraer una papeleta. A ver. Voy a abrirla así. A ver. Es que eres de material. Es que soy de material y es plástico, tío, es lo que tiene. Una, Cojo uno y lo leo, ¿no? A ver. Ah, qué bien. 12. Toma ya. Ahí estamos, Arturo. Amigo, y no he hecho Bueno. nada, ¿eh? Bueno, no sé yo, ¿eh? Hasta aquí. Está escondido. Va a tener que salir, Arturo. Arturo va a tener... Arturo. Bueno, un aplauso a Arturo, que ha asistido igual que todos los demás, pero ha tenido suerte. Bueno, la fecha de la siguiente presentación, la dedicada a la técnica de la máquina, está por confirmar. Será en las próximas semanas, probablemente 2 o 3 semanas lo vamos a intentar. Y lo distribuiremos por los canales habituales a todos los registrados en el portal de la asociación. Muchísimas gracias por venir a todos.